Saludos generales, yo soy Manel y esto es Allhammer. Bienvenidos de nuevo a Viejo Mundo. Antes de presentaros el ejército que voy a traer hoy al canal, quiero agradeceros a todos el apoyo que me estáis dando. He recibido muchísimo feedback positivo, tanto en comentarios como en mensajes directos, así que no podía faltar a la cita y, como ya os prometí al principio, continuaré con esta serie analizando en profundidad hasta que completemos los 16 ejércitos que componen esta primera edición de Warhammer The Old World. Os animo a que sigáis comentando, sois la gasolina que me permite continuar con este proyecto y os puedo asegurar que se están moviendo cositas en las sombras para seguir ampliando el contenido que os traigo en este canal. Así que os animo a que os suscribáis y le deis like a las publicaciones para continuar creciendo. Y ahora ya sí, vamos a presentar el ejército que traigo hoy. Algunos ya os lo habéis imaginado, es el Imperio del Hombre. Vamos a variar ligeramente el contenido del vídeo. En esta primera parte vamos a analizar el libro principal del ejército, el que vino con las fuerzas de fantasía, y os añadiré una pequeña sección al final analizando los objetos mágicos más destacables tanto del libro del ejército como del reglamento básico que se usen con Imperio. Luego pasaremos a una segunda fase donde analizaremos el Arcane Journal, donde vienen dos ejércitos de infamia, el de las órdenes de caballería y el del ejército estatal de Null. Os contaré un poco cómo funcionan, analizaremos brevemente sus personajes especiales y haremos también una pequeña despedida analizando los objetos mágicos que vienen incluidos ahí, que son bastante interesantes y que es importante que los veamos. Luego ya sí pasaremos a la sección de listas, donde traigo un pequeño regalo para este vídeo. Como ya sabéis, Talavera está a la vuelta de la esquina, es el primer nacional que se va a montar de TOW en España y ya las listas ya son públicas. Así que os he traído 3 de ellas, de los jugadores de Imperio, uno del ejército de Imperio principal y 2 de la subfacción de Null. También, como siempre, os he traído listas del ámbito internacional que han tenido bastante éxito en la esfera competitiva. Y luego ya finalmente, si hemos sobrevivido a todo esto, pues haremos unas pequeñas conclusiones, analizaremos un poco qué se está usando más y unos pequeños detallitos para los jugadores de Imperio o para los que nos tenemos que enfrentar a ellos. Y ahora ya sí, después de esta introducción un poquito más largo de lo habitual, os animo a que os sentéis, os hagáis un café, os pongáis cómodo, ya sabéis que estos vídeos son largos y como he leído en vuestros comentarios que así os gustan, pues así seguirán. Así que vamos al lío y arrancamos. Bueno, chicos, vamos por faena, que este vídeo yo creo que va a ser bastante largo, bueno, como siempre, ¿no? Vamos con la libro de ejército de Imperio, con el principal, no con las subfacciones, con lo estándar, lo que más se usa realmente, donde hay más variedad de listas y donde podemos jugar un poquito más. Empezamos por los personajes, como siempre, un 50% de puntos de valor en puntos. Me habéis preguntado en los comentarios cuáles son las restricciones de Talavera. Hay varias, pero a modo de resumen, y es que ningún personaje puede valer más de 500 puntos, que no podemos gastar más de el cómputo global en personajes de 800, es decir, si jugamos a 2000 puntos, aquí podríamos gastarnos hasta 1000 puntos, en Talavera máximo 800, y luego no se puede repetir la misma unidad más de 3 veces y en singulares más de 2. Es decir, que no podríamos ponernos, bueno, aquí tampoco, pero no podríamos ponernos, por ejemplo, más de 2 cañones de salvas a 2000 puntos. Lo mismo, que bastante parecido a lo que tienen ellos. Y luego no podemos llevar más de un mago de nivel 3 o 4. Que en este caso sí que les penaliza porque, como veis, podrían llevar todos los magos que quisieran, pero vamos por partes. No voy a quejarme antes de tiempo. Empezamos por el general del Imperio o el gran maestre. Podemos elegir entre 0 y 1 cada 1000 puntos. Si jugamos a 2000, que es el estándar que se está jugando en la mayoría de torneos y lo que yo os animo a que juguéis, pues podríamos elegir uno de cada, podríamos elegir 2 generales, un poco lo que quisiéramos. ¿Qué diferencia hay entre el general del Imperio y el Gran Maestre? Pues bueno, el general del Imperio tiene un poquito menos de HA, pero lo podemos montar en un grifo imperial, y el Gran Maestre es principalmente para llevarlo en una orden de caballería.
Veréis luego cómo funcionan las órdenes de caballería, pero les dan algunos pequeños bufos, algunas bonificaciones, si les ponemos esa marca de caballería. Un poco como funcionaban las marcas de Guerreros del Caos. Si habéis visto el vídeo, pues algo parecido con Imperio, aunque no podemos comparar una marca del Caos con un regimiento de Caballeros del Sol llameante, por ejemplo, ¿no? Con todo eso, todo lo que trasfondo conlleva. Pero bueno, en tema de mecánicas funcionan parecidos. Tenemos la misma restricción entre el archilector de Sigmar y sumo sacerdote de Ulrich. ¿Qué es el archilector de Sigmar? A ver, si vamos a jugar un poco con ejércitos totalmente al combate y que no vamos a llevar hechiceros, pues está interesante llevar un archilector de Sigmar que pueda hacer algunas plegarias menores, tampoco esperéis que os den las partidas, pero la gracia de esto es montarlo en un altar de Sigmar, que luego pasaremos a verlo. Si no vais a llevar el altar de Sigmar, a menos que echéis una partida trasfondística, no le veo sentido en usar el sumo sacerdote ni usar el archilector. La mini es espectacular, es la mini aquella con el martillo, la típica imagen, ¿no? del sacerdote de Sigmar, pues muy chulo, pero poco útil. Luego, aquí viene la restricción, 0-1 altar de Sigmar, ¿vale? Que solo puede llevar el archilector de Sigmar. Da igual a los puntos que juguemos, que solo podemos llevar uno, ¿vale? ¿Está chulo? Pues si no vamos a llevar magia, sí. Luego os diré por qué. Aunque la mayoría de listas no lo llevan. Y luego viene la gracia del asunto, y es que podemos usar capitanes del imperio, grandes hechiceros, es decir, nivel 3 o 4 sin limitaciones, hechiceros de 1 o 2 también igual, maestros capitulares, cazadores de brujas, sacerdotes de Sigma, es decir, las versiones inferiores de todo lo que había arriba. ¿Vamos a usarlo? Pues excepto el capitán, que lo podemos hacer portaestandarte de batalla o equiparle con algunas cositas que puede ser interesante en listas de mucho disparo. Por lo demás, yo creo que vamos a usar el gran hechicero y poco más. Y los maestros ingenieros, perdonad. Yo creo que tanto maestros ingenieros como grandes hechiceros los vamos a spamear bastante. Quizá luego elegimos un general del imperio, podemos elegir un archilector y meterlo en un altar de guerra, pero por ahí va a estar la tostada, ¿eh? No esperéis mucha más variedad. Apenas se ven cazadores de brujas, tampoco se ven sacerdotes de Ulrich. Hechiceros de batalla es una tontería porque ya tenemos grandes hechiceros, veréis el coste puntos. Así que por ahí andan los tiros, pero bueno, tenemos un planter de personajes que no está nada mal. Pasamos a las básicas, 0-1 unidad de tropas estatales veteranas. A ver, ¿cómo funcionan un poco las tropas estatales? No os quiero spoilear porque luego las miraremos, pero podemos elegir entre tropas estatales normales y veteranas. La diferencia entre las normales y las veteranas es, como os podéis imaginar, las veteranas son un poquito más caras. Estas son unidades de infantería, ¿vale? Las típicas unidades de falange, de arcabuceros, con arma de mano y escudo, con alabarda, pues son estas. Las tropas veteranas tienen la regla veterano, muy bien, que no es baladí, es decir, nos permite repetir cualquier cifra de liderazgo. No desmoralización, ¿vale? Que lo he visto en algunas mesas, eso no permite. Para eso tenemos el porta de batalla. Y además tienen un puntito más de HA, en vez de HA3, HA4. Ya sabéis que ese puntito a veces es muy importante, porque es la diferencia entre que nos impacten a veces o nos impacten a cuartos. Así que puestos a elegir, pues yo seguramente me pondría una unidad de tropas veteranas y todo lo demás, podemos usar una orden de caballería. Esto está bien porque tenemos que hacer básicas. La caballería pesada, esta orden de caballería es una caballería pesada básica, que está bien. Todo lo demás, pues a menos que lo usemos para redirigir o queramos hacer un spam de unidades de disparo, lo veo bastante flojito, la verdad. Entonces yo creo que el talón de Aquiles un poco de imperio son las unidades básicas. Luego en especiales tenemos de todo. Tenemos caballeros del círculo interior, eso sí, solo 0 de 1 cada 1000 puntos. Son como una orden de caballería, pero mejorada, un poco como pasaba con las tropas estatales veteranas. ¿Cuánto de mejorada? Muy mejorada. Merece muchísimo la pena. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que tenemos tropas estupendas en especiales. Tenemos grandes espaderes y herreruelos que no se están viendo tanto como me gustarían, así que ya sabéis que en esta edición las infanterías no están demasiado bien. Así que, salvo algunos combos contados que os voy a enseñar, se acaba prefiriendo elegir caballerías en vez de infanterías, los que tienen elección. Los enanos no tenemos elección, así que nos toca ponernos infanterías. Luego tenemos las unidades de batidores que están bien, pero solo con la subfacción de null. Y luego tenemos caballeros de semigrifo, que es donde se van la mayoría de puntos de las especiales.
En máquinas de guerra tenemos dos opciones en especiales, un poco como ocurría con enanos, tenemos unas cuantas máquinas de guerra en opciones de especiales y unas cuantas máquinas de guerra en opciones de singular. El gran cañón y el mortero, el gran cañón es muchísimo mejor, nadie usa mortero, acordaros de la plantilla grande, muy bonita, luego lo miramos, pero es que no se usa, ¿vale? No, no merece la pena. Y luego el gran cañón, que sí, está estupendo, es muy barato y se spamea bastante. Así que en especiales tenemos muchísimas cosas muy buenas. A mí los caballeros del círculo interior me gustan especialmente, pero normalmente la gente prefiere ponerse uniones de caballería en básica, que no deja de ser una caballería pesada un poquito peor, y esos puntos en especiales puedes gastarlo tanto en batidores, en caballeros en civigrifo o en máquinas de guerra. Luego en singulares también ocurre lo mismo, tienen muy buenas unidades. Los fragelantes no se usan, casi no me detengo, ya sabéis lo que son, no se usan, son infantería y van sin armadura, o sea que como los matadores de enanos no se usan. Y luego en máquinas de guerra tenemos la batería de cohetes Hellstorm y el cañón de salvaje, el Blaster. El cañón de salvaje es una maravilla. Combinado con un maestro ingeniero, esto es una máquina de hacer daño. Es buenísima. Si no es la mejor unidad del ejército, pues ahí está. Sabéis que me gusta hacer estos tops, pues para mí el cañón de salvas pues es brutal. Para mí es la mejor máquina de guerra del juego. Del juego, para mí. Acompañado de un ingeniero, es muy importante. ¿Por qué acompañado de un ingeniero? Luego lo analizaremos en profundidad, pero necesita esa HA del ingeniero, poder repetir para no tener -1, ¿vale? Y luego el tanque a vapor, nos podemos poner 0 a 1 cada 1000 puntos. ¿Se usa? Sí se usa. Si vamos a hacer un ejército con bastante caballería, pues un tanque a vapor está bastante bien para parar. Es como un carro pesado, con resistencia 7 y 10 heridas, que tiene una mecánica un poco compleja, por lo que quizás no recomiendo usarlo en las primeras partidas, pero a poco que empecéis a soltaros con Imperio, yo os recomiendo que os hagáis con uno de ellos y empecéis a usarlo en mesa. Lo podéis estampar contra algunas miniaturas y al ser indesmoralizable las vais a retener en mesa. Es una caja de desastre con muchas opciones, pero considero que necesitáis saber jugar un poquito para sacarle rendimiento. Mercenarios y aliados no me detengo porque no están permitidos. Vale, ahora ya sí, vamos con estos comandantes del Imperio. General del Imperio y capitán. ¿Qué problema tienen? Que tienen muy poquita HA. ¿Qué tienen muy bueno? Que tienen HP5, es decir, un capitán del Imperio con HP5 por 45 puntos, que lo podemos equipar con algunas armas a distancia, como un arcabuz, arco largo, incluso con algunas armas de disparo mágicas, que ahí viene la gracia. Tenemos una miniatura que dispara bastante bien para esas unidades de disparo. Luego, si queremos, puede ser por el liderazgo 8, desde nuestro general se nos da el liderazgo 8. Yo recomiendo un general del Imperio, sobre todo si estás empezando, yo recomiendo un general del Imperio. Tiene una HA un poquito baja, eso sí, es para mí de los comandantes con la HA más baja del juego. Tiene fuerza 4, resistencia 4, el estándar, tiene 3 heridas, lo normal. Eso sí, 90 puntitos. ¿Qué tiene de guay? Pues obviamente le vamos a pagar armadura completa, le vamos a pagar todo lo que podamos, porque es muy barato con Imperio. Y lo bueno que tiene es que aquí no sé dónde, aquí puede ir montado, lo podemos equipar en un grifo imperial, que es nuestro dragón. Imperio no tiene dragones, tampoco tenía de Bretonia. Bretonia lo suple con el hipogrifo, que es bastante más flojito con resistencia 5. Nosotros tenemos el grifo imperial, que es muy bueno. No es un dragón, pero cumple su función en esta lista. Aparte es objetivo grande, por lo que nos permite dar el auro de mando a 18 pulgadas y con Imperio vamos a necesitar este liderazgo 9, como el comer. Como veis, no hay nada con el liderazgo 10, ¿vale? Esto es de los pocos ejércitos que es imposible llegar al liderazgo 10. Luego, en tema de hechiceros, pues muy bien también, por 130 puntos, más 30, por 160 tenemos un hechicero de nivel 4, que además podemos elegir casi la magia que queramos, excepto alta magia. Y la del WAG, pues tenemos acceso a todas las magias, como no podía ser de otra forma con Imperio. ¿Se usan todas? Pues no. ¿Cuáles se usan? Pues obviamente las más interesantes en esta edición. Desde mi punto de vista, magia de batalla es muy útil si queremos un hechicero que haga daño a distancia. Ilusionismo es muy útil si queremos un hechicero herramienta para parar a ese bicho grande, para poner un vórtice que tape visión, para tener un poco más de herramientas a la hora de controlar la mesa. Ilusionismo es mejor. Lo demás, pues, no se ve mucho en Imperio, ¿vale? Pero bueno, cada saber, como ya sabéis, cada saber tiene su gracia. Para mí, magia de batalla, ilusionismo son los mejores para Imperio.
Tenemos algunos objetos mágicos muy buenos con Imperio. Resistencia mágica 1, que esto parece que no, pero puede ser interesante. ¿Se usan? Sí, es obligatorio. Midnight si se ve a nivel 4 por 160 puntos. Es decir, yo creo que es un ejército que es interesante incluso llevar más de uno, porque tenemos acceso a todos los saberes de la magia, podemos comprar muy bien varios hechiceros. Estamos hablando que por 400 puntos podemos llevar 2 hechiceros de nivel 4 muy equipados. Obviamente, las restricciones de Talavera de que solo se puede llevar un hechicero de nivel 3 o 4 les ha perjudicado especialmente. Pero es un ejército que los grandes hechiceros destacan para muy bien, ¿eh? Muy útil. Grandes maestras de la orden de caballería se usan. Bueno, tiene una cosita buena, es que tenemos HA6, tenemos un ataquillo más, seguimos con el liderazgo nuevo, eso que por ahí no vais a rascar nada. Y tipo de tropa es caballería pesada. Ahí ya no podemos elegir, no podemos llevarlo a pie ni nada, así que ni en grifo imperial, es simplemente para si queremos que una unidad de caballería pegue un poquito más. Podemos llevarlos en semigrifo, que no está mal, para llevarlo junto a una unidad de semigrifos, pero poco más de utilidad le vais a ver. Se usan, sí, pero tampoco demasiado. Tienen todas las reglas, desde contracarga, primera carga, veterano. Eso está muy bien, podemos llevarlo, por ejemplo, podríamos llevarlo en el solo y que quitará las filas a una infantería. Esto en algún vídeo tenemos que hablarlo. Tengo algunas reglas ahí que me parece que están un poco mal hechas. Yo considero que una mini individual con primera carga pueda anular las filas de una infantería de 50 alabarderos, me parece que es absurdo. Pero yo creo que primera carga, por ejemplo, debería funcionar solo si es más potencia que la infantería a la que cargas. Pero bueno, esto lo dejo ahí. Si queréis dejar vuestro comentario, bienvenido sea, podéis criticarme, pero bueno, es mi opinión. Tenemos maestro de la batalla que les da inmune a psicología a la unidad en la que se una. Pues bueno, puede estar bien para no huir de un terror, pero quitando eso, pues a menos que sea muy situacional o queramos un ejército de órdenes de caballería o con mucho caballero pesado, pues vamos a preferir siempre el capitán del imperio o el general, ¿vale? Cazadores de brujas no se usan, muy bonitos, muchas reglas, no se usan. Sacerdotes guerreros de Sigmar, pues bueno, a menos que vayamos a hacer el combo que os he dicho de H-Lector con altar, no se usan. Podemos pagarle 1000 cosas, tiene algunas plegarias que no están mal, es decir, va a ver, le puedes hacer un dado de 6 con AP-2, que está guay. Podemos repetir los unos, pero es que por 110 puntos, no sé. A menos que lo lleves a un altar de guerra y vayamos a intentar jugar sin magia e intentar anular la magia del rival, yo no le veo utilidad. Lo mismo pasa con los sacerdotes de Ulrich, tienen otras plegarias más trasfondísticas de Middelheim, no entro ahí, tampoco vamos a profundizar en trasfondo. Y luego ingenieros, los ingenieros están chulísimos, 45 puntitos, le podemos equipar un trabuco lanzallamas, un rifle de Hoslen, que acordaos que tenemos la regla francotirador y podemos intentar picar alguna mini del enemigo. Palomas bomba, que para mi punto de vista no son muy buenas. Y, pues bueno, tiene esta regla. Le damos cobertura pesada a una máquina de guerra, que esto está muy bien, pero hay que ser atletas, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Mucha gente que se olvida de esta regla. Y luego, esto es para lo que se usa, ¿vale? Esto es lo interesante. Excepto si la miniatura está huyendo o está trabada en combate, ojo, una vez por turno una máquina de guerra amiga del imperio que esté dentro del rango de mando, es decir, recordad que el rango de mando es el liderazgo que tenga, a 7 pulgadas, puede usar o bien atributo de habilidad proyectiles de esta miniatura o bien repetir un dado de artillería. Es decir, pasaríamos a tener HP4, esto es lo que siempre he llorado yo con enanos, que nuestro cañón órgano no puede hacer esto. Antes sí podía en ediciones anteriores, ahora no, solo el imperio, así que su Hellblaster va con HP4. Eso hace que ese puntito extra para impactar, recordaos que tanto el Salvas como el órgano funcionan parecido, el Hellblaster funcionan parecido y spamean muchos dados y luego esos dados tienen que tirar para impactar, no son impactos directos. Así que la habilidad en proyectiles es muy importante para que luego ese spam de dados impacte, porque aunque tú saques muchos 10, con el órgano son 2, con el Hellblaster son 3 dados, aunque tú saques 30 impactos, si luego impactas a 5 o a 6, de esa amalgama de dados te acaban quedando un resultado anecdótico. Pero si tú con HP4 impactas a cuadros, pues de esos 30 te entran 15. Y luego con fuerza 5 vas a hacer una escabechina.
Por eso este puntito en HP que hacemos que el Hellblaster vaya con un puntito más para impactar es buenísimo. Y si nos sale todo bien y no queremos hacerlo, siempre lo podemos usar para repetir un dado de artillería, que puede ser el de problemas. Entonces, lo veo obligatorio, lo veo obligatorio. No os pongáis un Hellblaster sin un maestro ingeniero. Pensar que el Hellblaster viene acompañado del ingeniero, ¿vale? Mi consejo. Luego, monturas. Único destacable, me voy a detener solamente en, si no, si no me cuelo, me voy a detener un momento solo en el grifo imperial. Tenemos la opción de grifo o grifo imperial. El grifo ni lo miréis. Nos vamos a ir al grifo imperial. Ya lo hemos hablado muchas veces. Uno es criatura monstruosa, otro es Behemoth. Queremos el Behemoth, ¿vale? Y queremos esos dados, ese golpetazo con un -2 AP, lo queremos un coloso. Además, los dos tienen la regla de objetivo grande, así que no tiene ningún sentido ponerse el grifo, porque por 30 puntos esta herida extra merece la pena. Así que mi consejo es que si queréis poner el general del imperio en una cosa grande, grifo imperial, ¿vale? Vamos a tener resistencia 5, eso sí, no vamos a tener resistencia 6, pasa lo mismo que con Bretonia, no es un dragón, y más 4 heridas. Sumadas a las 3 que tenía, pasamos a tener una mini con 7 heridas. Tenemos un par de alientos, anecdótico, porque seguramente esta mini la vamos a querer trabar contra cosas pequeñas o lo vamos a querer dejar a distancia para disparar y luego poder hacer algún que responda un poquito bien al combate. Pero es que por 160 puntos darle todo esto a nuestro general del imperio, ampliarle la hora de mando de 12 a 18, una mini que causa terror, que tiene un par de alientos, es que mejora mucho la pena. Así que mi consejo es, en general, meterle un grifo imperial. El grifo no merece la pena. Y ahora ya sí, volvemos a las tropas. Uy, se va a hacer largo este vídeo, chicos. Vale, tropas estatales del imperio, que os he explicado, entre normales y veteranas. ¿Se usan? Pues bueno, sí, se puede usar, pero vamos a usar una unidad grande de veteranas. ¿Por qué no vamos a usar las otras? Porque tienen HA3, son 2 puntos de diferencia, así que ya son baratas de por sí las veteranas. Y este puntito HA gratis, pues nos interesa bastante. Como veis, tienen las mismas reglas, solo les añaden la regla de veterano y el puntito de HA que os he dicho. ¿Qué utilidad puede tener llevar una infantería? Pues bueno, hay un estandarte que luego lo enseñaré, que es el único combo que yo le veo viable. Obviamente son unidades baratas, así que pasa un poco como con Bretonia. Si queréis jugar con bloques, no digo que sean malos, pero tenéis que llevar bloques muy grandes. Son tropas que no van a hacer prácticamente daño y solo los queréis de carne de cañón. Queréis unidades grandes que puedan amortizar muchas heridas. Al tener muchas heridas siempre vais a ser más gente que el otro, aunque os hagan muchas bajas, y eso os va a permitir huir en buen orden y no perder a la unidad y aguantar varios turnos. Entonces nos interesan unidades de infantería grandes. Y puesto a elegir queremos de veteranas. ¿Por qué? Porque este punto H hace que nos impacten la mayoría de unidades a cuartos y no a treses, y esas infanterías van a durar más tiempo en mesa, que es para lo que lo queremos, principalmente. Le vamos a pagar todo lo que podamos, principalmente el escudo para aguantar un poquito más. Armadura ligera, ni siquiera le podemos pagar pesada, es que realmente son unidades, son hombres de armas de Bretonia, son infanterías muy, muy deleznables. Tenemos lo mismo con tropas estatales de proyectiles. Estas están mejor, normalmente las vamos a usar o como destacamento, como unidad grande de disparo. Al campeón, al sargento lo podemos equipar también con rifle de arco de Hosland, igual que ocurría con los capitanes del imperio, o con mosquetes de repetición. Podemos pagarle la regla de entrenado, la mayoría de veces no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta unidad lo único que queremos es equiparla con ballistas o con arcabuces por 7 puntos y disparar. Es la típica unidad que vamos a poner para intentar desgastar a disparo. Eso sí, HP3 ocurre lo mismo que con enanos, disparan especialmente mal. Así que por lo demás, pues poco más. Vamos ahora con las unidades de milicias y de arqueros. Se usan, como mucho usaréis los arqueros y los usaréis para hostigar o para redirigir alguna unidad, para alguna cosita así un poco rara. Son baratos, lo bueno que tienen es que son hostigadores, por lo que podéis maniobrar bastante bien con ellos. Tienen la regla de disparar, huir y la regla de exploradores, así que los podemos desplegar un poco en algún elemento de sonografía y usarlos para molestar, para dar un poquito por saco al enemigo. Nada más, no vamos a hacer un spam para desgastar, pensar que son arcos con fuerza
con fuerza 3, o sea, arco de guerra, disparamos a 30 pulgadas, HP3, ocurre lo mismo con los arcabuceros y con los ballesteros. Son baratos, podemos ponernos muchos para disparar, pero tampoco esperéis que hagan muchísimas bajas. Pero recordad que son básicas y hay que ponerse básicas. Los grandes espaderos, bueno, infantería ligera, eso sí, armadura completa, es decir, salvamos a 4 más, no le podemos pagar músico, así que por ahí, pues bueno, salvaremos a 4 más siempre y ya está. HA4, que no está mal. Yo creo que fuerza 3 aquí pegan un poquito, es verdad que vienen con arma a 2 manos y van con fuerza 5, pero ya que van a pegar últimos, yo creo que fuerza 4 hubiera estado bien, se verían un poco más en mesa, al menos sería una unidad que hace daño. De esta forma, tenemos una unidad que salva a 4 más, con fuerza 5 HA4, un ataque cada uno. Le podemos pagar veterano y entrenado, yo creo que se las pagaría. Y tienen tozudo, ¿vale? Es decir, sabemos que un turno van a aguantar, incluso aunque el otro sea más gente y nos machaque. Pero 11 puntos. ¿Para qué queremos las infanterías en esta edición? La mayoría de infanterías se usan para aguantar. A menos que seamos elfos, que sí podemos tener algunas infanterías que hacen un poco más de daño, guerreros del caos, que tienen infanterías que hacen un poquito más de pupa. Las unidades de imperio son para aguantar. Entonces, puestos a aguantar, pues obviamente, ¿para qué vamos a pagar 11 puntos? Más luego entrenado veterano, se nos puede ir a 14, 15 puntos. Un humano con 4 más de armadura, con resistencia 3 y fuerza 5. Para eso, pues nos pagamos unas tropas estatales del imperio que aguantan un poco menos, pero valen 5 o 7 puntos. El día que mejoren las infanterías en Warhammer The World, en segunda edición, que yo creo que lo van a hacer, pues esta unidad mejorará considerablemente. De momento, a menos que os gusten mucho las infanterías o queréis jugar transfondísticamente, tenemos opciones más baratas que cumplen su función de carne de cañón perfectamente. Fragelantes, la última infantería, ni se usa. No me detengo, acordaos que son los chicos que se van golpeando la espalda, pues estos. Con Mayal, no me detengo, ¿vale? No se usa. Vale, vamos con las caballerías ligeras. Tenemos dos opciones. Tenemos la de Reruelos, que no se usa porque tiene el arranque impetuoso, así que ahí acaba la descripción. A ver, se puede usar, tiene millones de reglas muy buenas, pero yo estaba hablando de 16 puntos, una mini que la quieres usar para disparar y huir, para ponerte a máximo rango, ir disparando y desgastando, que con 4 más te carga. Es decir, imaginaos el panorama, te pones una unidad de reduelos, intentas retrasar a la unidad de caballeros del caos para intentar desgastarle y que no te llegue, y te sale mal la tirada y le cargas a una caballería de guerreros del caos con todo lo que se supone, ¿no? Sí que le han puesto armadura pesada aquí y se han gastado un poco los dineros, porque claro, no tenemos bardas, vamos a 5 más, no se usa. Entonces nos tenemos que ir a la opción de batidores, que es un poco, cumple la misma función, pero tenemos un mosquete de repetición. El mosquete de repetición es un arma a distancia que tiene disparos múltiples 3. O sea, cada uno de estos batidores nos pega 3 disparos a 24 pulgadas. Podemos equiparles con varias opciones al tirador experto. Tiene las mismas reglas: disparar, huir, hostigadores, zancada veloz, vanguardia, que eso está muy bien porque el primer turno podemos hacer un movimiento de 8 y acercarnos. Aunque ya os digo, el mosquete de repetición dispara 24 pulgadas, así que desde el primer turno le podemos sacar rendimiento. ¿Cuál es el tema de los batidores? ¿Merecen la pena? En las listas estándar de Imperio, no. Pero en la subfacción de Null, sí. Hay una lista muy interesante, una bull line que se usa en el ejército de infamia de Null, que spamea batidores. ¿Por qué no se usan en el ejército estándar? Porque tenemos disparar huir, pero no tenemos disparo rápido. Entonces, como no tenemos disparo rápido, tenemos el -1 por modo de disparar, también tenemos el -1 por disparos múltiples y tenemos el -1 por disparar a largas. Porque con esta caballería no nos va a interesar ponernos a menos de 12 pulgadas porque nos cargarían. Entonces, con HP4, que está muy bien, pero tenemos un -3 cuando disparemos. Así que, claro, con un -3 vamos a ir sin paseises. Entonces, claro, a 6 aunque hagamos muchísimos disparos, aunque tenemos una unidad de 10 batidores y hagamos 30 disparos, a 6 nos van a quedar 5 o 6 y luego tendremos que tirar para herir. Entonces, pues por 19 puntos que vale, yo contando que no le paguemos alguna cosita más, bueno, 19 puntitos, pues son caros y no nos se da cuenta. Esto se soluciona en la subfacción de Null, pero tendréis que aguantar hasta que lleguemos a ella para saber por qué. Órdenes de caballería, pues bueno, aquí tenemos las unidades de caballería. Tenemos 3 opciones. Tenemos los caballeros, los estándar, caballero de caballería pesada, muy chulo.
que además son básicas, o sea, podemos spamear esto en vez de llevar infanterías. Tenemos los caballeros del círculo interior, que a mí me encantan. Es una unidad que me encanta, me parece buenísima como caballería pesada, pero son especial. Y luego tenemos los caballeros en semigrifo, que son la opción más usada, ¿no? Esto es como todo, lo bueno, lo bonito y lo barato, ¿no? Pues la caballería pesada sería lo barato, la caballería circular sería lo bueno y bueno, bonito, y los caballeros sin virus sería lo bonito, ¿vale? ¿Por qué? Porque son buenísimos, tienen un montón de reglas, tienen 3 heridas cada uno. Bueno, rápido pasamos por encima. ¿Por qué podéis elegir caballería pesada? ¿Por qué usaríamos esto? Si queremos hacer básicas, si queremos hacer unidades de caballería en básica por 21 puntitos, tenemos un caballero que salva con barda, salva 3 o más de armadura. Podemos equiparlo con armas 2 manos o con lanza de caballería, por lo que podríamos ir con fuerza 5 sin despeinarnos. Podemos pagarle todo entrenado, drilled, y podemos pagarle tozudo. Además, tienen la regla primera carga y contracarga. Están estupendos. Es una caballería pesada, con todo bueno de las caballerías pesadas, con todas las reglas que podemos apreciar y barata en puntos. ¿Qué debilidad le puedo encontrar yo? Por encontrarle algo, pues bueno, creo que la fuerza 3 contra otras caballerías va a hacer un poquito menos de daño. Tenemos iniciativa 3, por lo que contra otras caballerías que los dos usemos una carga y otra contracarga seguramente pegaremos después. Y tenemos HA4, por lo que una caballería, pensar caballerías decentes, nos van a impactar a treses. Así que yo creo que es una muy buena caballería para matar infanterías, para cargar a redirectoras, para controlar la mesa, pero es un poquito mala contra otras caballerías de otros ejércitos. Esto lo solucionan los caballeros del círculo interior. ¿Por qué? Porque tienen ese puntito más de fuerza, por lo que hace que nos igualemos a otras caballerías de élite de otros ejércitos. Tenemos un puntito más de iniciativa, por lo que contra otras caballerías vamos a impactar simultáneamente. Y además tenemos armadura completa, que salvaremos a 2 o más en vez de 3 o más. Este puntito os aseguro que es la diferencia entre morir o no. Además, tenemos ya las reglas incluidas, es decir, tenemos la regla del círculo interior, que es que nos permite repetir cualquier tirada para impactar de unos, que esto está muy bien, ya nos asegura un poquito, y luego todas las reglas que antes había que pagarlas ahora nos vienen incluidas. Además, tenemos la regla de veterano, que nos permite repetir una tirada de aliado siempre que queramos, que está muy bien, y luego pues todas las reglas estándar, ¿vale? Podemos pagarle tozudo también, que quizá podría ser interesante para un turno en que nos puedan cargar, y podemos cambiar el escudo por arma a 2 manos o podemos poner lanza. Yo con la fuerza 4 le pondría una lanza y lo usaría de espada. Me gusta mucho. Yo creo que les falta un puntito más de HA. Yo creo que esto por 23 puntos, al ser imperio, yo creo que si le hubieran puesto un puntito de HA, ya hubiera habido un poco más de discusión entre usar esto o usar semigrifos, pero al tener HA 4, nos vamos a ir al semigrifo que tiene la misma HA. ¿Qué ocurre con el semigrifo? Pues nada, tenemos contracarga también, tenemos primera carga igual, además causamos miedo, además también tenemos armadura pesada y barda, por lo que podemos salvar a 2 o más igual que la caballería del círculo interior. Podemos equiparlos con lanzas de caballería, o sea que fuerza 6, iniciativa 4, son igual que la caballería del círculo interior, obviamente de 23 puntos nos vamos a 58, pero es que con 3 minis hacemos una caballería de 10. Estamos hablando de que cada mini tiene 3 heridas. Así que por lo que tendríamos que llevar una caballería de círculo interior de 10 minis, que se nos irían casi 250 puntos, aquí por 150 puntos tenemos ya una unidad con 9 heridas, que salva 2 o más. Así que, y que podéis imaginar que el semigrifo ya tiene fuerza 5, la montura te pega 3 ataques con fuerza 5, el caballero de arriba te hace su ataque con fuerza 6, así que además la montura ya tiene menos 2 AP. Pues bueno, puestos a elegir, pues la gente se acaba decantando por los caballeros en semigrifo, porque si son más baratos, tienen un pool de heridas parecido. Yo considero que es un poco peor a la hora de pegar, y bueno, yo creo que tiene un poquito todas las reglas. Yo creo que si hubieran puesto un puntito más de HA, tendríamos dudas en caballeros del círculo interior o semigrifos. Si queréis ir a lo más competitivo, pues yo os recomiendo semigrifo, pero considero que esta caballería de élite se puede enfrentar a cualquier caballería de élite del juego. Si encima le equipamos a algún personaje con algún objeto mágico de los que luego veremos, pues yo creo que esta caballería se puede enfrentar a cualquier tropa de élite del enemigo y salir bastante bien parada. Eso es un poco lo que vosotros
prefiráis. El altar de guerra, a ver, altar de guerra os lo he explicado. El único sentido que tenía es si lo llevábamos con un archilector. ¿Por qué? Porque es un carro pesado y tiene esta regla. Todos los hechiceros, amigos o enemigos, es decir, amigos, si no nos va a interesar si llevamos un hechicero llevar esto, dentro del rango de mando de esta miniatura, recordar que tiene el personaje, si es el general, puede tener hasta 18 rango de mando, es decir, hasta 18 pulgadas, si lo llevamos con el archilector, tienen -2 a sus tiradas de lanzamiento. Si a esto encima le sumamos alguna unidad con resistencia mágica, como he visto hasta ahora, podemos hacernos un ejército que resista bastante bien contra magia. Aquí ya lo pone, el altar de guerra solo puede ser incluido como montura, ¿vale? Es decir, solo con el archielector de Sigmar. ¿Está bien? Pues está bien. Aquí tenemos el rango de mango a 18. Podemos repetir miedo. Bueno, estas reglas tampoco son muy buenas, pero por 135 puntos más lo que vale el archielector, es decir, se nos va a ir 250, 300, porque le vamos a equipar puntos. Tiene resistencia mágica 2 más el bufo. Tiene un -4 para hacerle hechizos. Tiene un dado de 6 impactos +1 de fuerza 5. Y bueno, tiene tozudo, primera carga y también está muy bien. Me gusta, sí, me gusta, pero creo que le falta un poco de punch. Creo que o equipamos el archilector con alguna arma mágica que nos permita hacer bastante daño, o al final un carro pesado que salva 4 más, que tiene 5 heriditas y resistencia 5, pues o le pagamos una buena especie de archilector o esto se nos muere, ¿vale? Así que lo veo bien, pero pensar que vamos a tener que bufar mucho el archilector para que esto aguante en mesa. Y al ser un carro pesado, pues claro, se suman las heridas del archilector, pero resistencia 5 nada más. Así que es fácil que muera contra disparos. Contra magia aguantará un poquito más. Así que es situacional. Si queremos un ejército que sea combativo, que vaya al combate, o una gun line que dispare mucho y no gastarnos muchos puntos en magos, pues el altar de Sigmar es una buena elección. Y luego nos vamos a ir al tanque de vapor y luego vamos a pasar a las máquinas de guerra. El tanque de vapor ya os he explicado antes cómo funcionaba, salva 3 o más. Antiguamente en ediciones anteriores salvaba 2 o más, por lo que era brutal. Ahora solo tiene resistencia 7 y 10 heridas. Digo 7, digo que es poco porque antes era muchísimo mejor en otras ediciones. Tiene impactos por carga, un dado de 6 +1, de fuerza 6, es decir, cuidadito, que esto a la carga hace muchísimo daño. Tenemos un golpetazo que hace un dado de 3 +1, con fuerza 6. Eso sí, no es Behemoth, por lo que no tenemos el -2 AP, esto tenerlo en cuenta. Causa terror, es indesmoralizable, por lo que esto lo vamos a trabar y va a luchar eternamente allí, no van a poder quitárnoslo de la mesa hasta que lo maten. Y luego, no me quiero detener aquí porque tenemos que hacer un vídeo en concreto analizando el tanque de vapor, pero digamos que cada turno generamos X puntos de... mira, me he colado aquí. Sé que tiene machacar bajo ruedas, por lo que el golpetazo sí que tiene un -2 AP. Así que retiro lo que he dicho antes, ¿vale? Este golpetazo también con -2 AP. Sí que es una mini que tiene impactos por carga y golpetazo, todos con -2 AP. Y fuerza 6, que no está nada mal. Y luego, pues, va generando X puntos de vapor y lo podemos usar o para mover más, o para pegar más, o para disparar más. Un poquito complejo. No es muy difícil de usar, pero sí que requieren ciertos conocimientos del juego, porque hay que saber exactamente dónde lo vamos a estampar, cuántos puntos vamos a generar, qué queremos hacer con él. Considero que es muy buena unidad, pero yo creo que le sacaréis más partidos si ya lleváis varias partidas con Imperio. Luego explota, entonces hay que ir con cuidado, ¿vale? Cuando se use. Luego de esto ya me he detenido antes. Vamos a las máquinas de guerra. Tenemos el mortero. Es una máquina de guerra, de plantilla. 95 puntos está bien, pero pega poquito, ¿vale? El mortero no es especialmente dañino. Es... agarra más que la catapulta. El área, la plantilla es más grande, pero hace muy poquito daño. Así que por 95 puntos siempre vamos a preferir la opción del gran cañón. ¿Por qué? Porque le vamos a poner, no vamos a pagarle veterano, olvidados. Lo que sí que vamos a pagar es un gran ingeniero que va a estar por allí. Si vamos a usar Hellblasters y cañones, vamos a poner más de un ingeniero, porque por 45 puntos podemos repetir el dado de problemas, recordad el dado de artillería. Así que es una mini que con un dado con fuerza 10 que pega la bola de cañón, pues nos va a permitir matar esos behemoths enemigos a los que no podemos enfrentarnos. Podemos desgastar caballería si
conseguimos que la bala de cañón flanquea esa caballería. Pues están muy bien los grandes cañones. ¿Qué problema tienen? A ver, tampoco un problema, pero tienen resistencia 6, ¿vale? Eso significa que nos las pueden matar a disparos. Con arcos a 6 o ataques envenenados nos matan los grandes cañones. Ojito, que esto no tiene resistencia 7. Así que es bastante fácil que a 6 o incluso a 5 puede caer esto, y con cuidado. Yo con Draco Hierro ya os digo que he matado algunas máquinas de guerra del Imperio, porque claro, con fuerza 5 voy a 5 y es bastante fácil picarle estas 3 heridas. Así que ojito, cuidarlos. Y luego nos vamos a las máquinas de guerra mejoradas. Como veis, Imperio funciona un poco igual. Tiene la versión barata y la versión mejorada. En caballería tenemos lo mismo, en infantería se ocurre lo mismo y en máquinas de guerra funciona lo mismo. Esto es para que os hagáis una idea a la hora de crearos la lista de ejército. Es un esquema un poco simple, pero yo creo que os puede ser bastante útil cuando queréis entender cómo funciona Imperio. Entonces, las máquinas de guerra mejores, tenemos el cañón de salvas, que veis la resistencia 6 que os comento, ojito con esto. ¿Cómo funciona el cañón de salvas? Nosotros tiramos varios dados, todo eso se suma y luego esos impactos hay que tirar para impactar. Si se obtienen problemas, podemos hacer todos los disparos o que el cañón explote. Es un poquito complicado de usar. O sea, complicado de entender las reglas. Tampoco mucho, pero no me quiero detener aquí porque tendría que hacer un vídeo solo explicándolo. En resumen, que os vais a comer entre 15 y 20 impactos de media. Si lleva un ingeniero, van a ir a 4 más para impactaros. Así que contad que cada viaje de salvas, si tienen una suerte relativa al enemigo, os van a caer entre 15 y 20 impactos que van a impactar a 4 más. Es decir, con un poquito de mala suerte, para vosotros, os van a caer 10 impactos de fuerza 5. Directamente, calentitos. ¿Vale? Así que cuidado. Si no lleva ingeniero, la cosa se reduce mucho. Así que cuidado con esas caballerías, cuidadito. Tiene AP-1, pero fuegacorazas de 2, por lo que a cada 6 para herir os mete -3 armadura. A 24 pulgadas, o sea que esto os va a dar. Eso sí, como todas las máquinas de guerra, mover o disparar, ¿vale? Esas cositas. Y aparatoso y no puede aguantar disparar. Como todas las máquinas de guerra. ¿Me gusta el cañón de salva? Me encanta el cañón de salva. Poneros todos los que podáis. Pero acordaos que tienen con el maestro ingeniero al lado. Batería de cohetes, pues ocurre un poco con el mortero. Está graciosa, está bien. Podemos hacer como una catapulta. Son varias plantillas, pero ¿cuál es el problema? Fuerza 3. Si con fuerza 3 no matamos nada. Bueno, rectifico, matamos elfos, ¿vale? Queréis matar elfos, poneros baterías de cohetes. En cualquier otra opción, cañón de salvaje láser. Es que comparten el slot, entonces hay que elegir, ¿no? Y la diferencia entre una cosa y la otra es tan evidente que aquí nos vamos por el cañón de salvaje y aquí nos vamos por el gran cañón. Vale, chicos. Luego en las listas lo veréis, que todo esto no me lo invento yo. Y con esto hemos acabado de analizar todas las unidades, las interesantes, ¿vale? Como siempre, dejadme en comentarios si me he colado, siempre me cuela alguna cosita, agradezco mucho ese comentario. Eso es hacerlo con cariño, ya sabéis que no me dedico a esto, ¿vale? Entonces, pues ponérmelo con cariño el comentario y así la gente que lo vea, pues me corrige la metedura de pata. Vamos con las armas mágicas y objetos mágicos del libro de Ejército de Imperio. Armas mágicas destacables. Colmillo rúnico, muy trasfondístico, no se usa, ¿vale? Arco del dragón, diréis, ¿un arco con Imperio? Pues sí. ¿Por qué? Porque por 25 puntitos tenemos una arma que dispara a 36 pulgadas, es decir, todo el campo de juego. Solo comandantes del Imperio, ¿vale? Es decir, solo lo podéis combar con el comandante del Imperio. Ese que vais a poner en grifo imperial desde lejos, con aura de mando a 18, con terror, ese compito que os he explicado, pues lo vamos a equipar con el arco del dragón y vamos a disparar desde bien lejos. Vamos a disparar de 36 pulgadas, con fuerza 6, tenemos heridas múltiples 2 y AP de -2. Y recordad que tenemos HP 5. Eso significa que siempre que estemos a 18 pulgadas para disparar a cortas, si no hemos movido, vamos a ir a doses. Sí, a doses. Si nos movemos y tal, a treses. Con AP -2 y fuerza 6 y heridas múltiples 2, podemos empezar a desgastar bastante, ¿eh? Si os veis, esos Behemoth, esos carros pesados, si le metemos carros pesados que salgan a 3 o 4 más, con -2 armadura, le podemos picar 2 heridas directas. Además es muy bueno porque no hay que tirar el dado, son 2 heridas directas que impactan a doses o a treses. Así que por 25 puntos es una opción más que buena para los comandantes del Imperio.
Armaduras mágicas, aquí no hay ninguna que realmente sea muy buena. Hay alguna cosita buena, pero vamos a tener otras opciones mejores. Talismanes sí que hay uno que destaca sobremanera, que es la capa blanca de White Cloak. Veréis que es como un talismán de protección, es decir, nos da una salvación especial de 5 más, pero nos da una de 3 o más contra cualquier herida que cause ataques flamígeros. Es como un talismán de protección, pero un poquito mejor. Así que, ¿para qué vamos a pagar el talismán de protección que nos da 5 más especial del reglamento básico? Tenemos este, que además nos puede dar un 3 o más situacional, pues por ejemplo, contra unos tracohierros, contra una bola de fuego, contra algunas cosas que se ven en las mesas, ¿vale? Ese anillo de rubí, ¿vale? Pues tendríamos 3 o más especial contra ataques flamígeros. Y luego en estandartes mágicos hay un combo muy bueno que os he adelantado con anterioridad, que es el estandarte del grifo. ¿Qué gracia tiene? Este estandarte nos permite sumar un +2 por cada fila tras la primera en vez del habitual +1. Eso significa que si llevamos 2 filas, que es el máximo en unidades de infantería normal, acordaos que en Horda podemos llegar hasta un +3, aquí solo un +2, podemos sumar un +4. Entonces, esa unidad de infantería grande de veteranos que os he explicado que solo queremos para aguantar esas caballerías, o aguantar esos monstruos o ralentizar al enemigo, pueden tener un +4 el resultado del combate por las filas, +5 por close order, +6 por estandarte. Podemos tener un +6 al resultado del combate. Y ahí si le pagamos porta de batalla o le pagamos estandarte, pues aún suma más. Podemos llegar a tener un +8 al resultado del combate por el simple hecho de existir. Entonces, aunque sean unidades que van a morir, con un +8 podemos desafiar a ese behemoth enemigo, a ese dragón, podemos trabarlo, nos puede hacer máximo en un desafío, nos va a hacer un +6 y nosotros vamos a ganar el combate de +2, si llevamos porta, si no, de +1. Así que el combo de esta infantería es muy bueno para parar a ese dragón y ganarle de 1 el combate. Así que sin luchar, ganáis de 1 el combate. Tenedlo en cuenta, es un combo muy bueno. Luego, en objetos encantados, el que destaca sobremanera es el cuerno de plata. No es que sea especialmente bueno, pero vale 15 puntitos. Entonces, solo se le puede poner a personajes con la regla zancada veloz. ¿Qué personaje tiene zancada veloz? Pues bueno, principalmente un, eh, un gran maestre de las órdenes de caballería o un campeón de una unidad de caballería pesada. Le podemos poner el cuerno de plata, vale 15 puntitos y nos permite ganar la regla zancada veloz, que obviamente ya la va a tener la unidad a la que esté, pero nos permite repetir el dado de 6 en zancada veloz. Esto está muy bien para ese plus, para esa carga, para esa huida, es muy bueno. Por 15 puntos, si lleváis una caballería pesada buena, ponérselo, le vais a sacar rendimiento. Luego, en objetos arcanos, hay uno que funciona muy bien, que es el familiar del hechicero. No confundir con el del reglamento, que vale 30 puntos, que nos permite elegir los hechizos. No. Este nos da. Podemos llevar uno, podemos spamearlo en varios hechiceros. Podemos llevar de 0 a 1 por cada hechicero que llevamos. El dueño de un familiar puede aplicar +1 a cualquier intento de dispersar. Es decir, llevamos un mago nivel 4 que dispersa con un +5. Esto está muy bien porque recordad que varios ejércitos con ese +1 extra, tenemos guerreros del caos que tienen un +1 con la marca de defensa y llevan una unidad de 10 minis o más. Tenemos algunos combitos con un +1 para lanzar hechizos. En orcos y goblins también había un objeto que lo hacía, así que con ese +1 para dispersar nos igualamos a ellos. Así que yo, si vais a llevar un mago y queréis un mago nivel 4 y queréis controlar la fase de magia, os enfrentáis a un ejército que tiene bastante magia, uno de estos lo veo muy necesario. En armas, la paloma bomba no me detengo porque me parece bastante malo. El rifle largo de Hodland en otras ediciones era muy bueno porque nos permitiría elegir una unidad objetivo, pero claro, es pesado, aparatoso, por lo que no nos podemos mover y disparar. Tiene fuerza 4 menos 1 AP, es difícil que hagamos una herida, a menos que sea algún mago enemigo. Y por los puntos que vale, pues prefiero otras opciones. El trabuco lanzagranadas está bien, hace un dado de 3 más un impacto a la unidad enemiga en vez de hacer un solo impacto, pero sigue siendo solo fuerza 4 y menos 2 AP. Entonces, bueno, contra elfos, ya está. Y poco más. Pues con esto hemos acabado de analizar el libro de ejército de Imperio, el que venía con las fuerzas de fantasía. Y ahora vamos a pasar al Arcane Journal, al diario arcano. Vamos a explicar brevemente las dos subfacciones que hay, los ejércitos de infamia que vienen.
Y sí que nos detendremos un poquito más, no tanto en las unidades, que no veréis que no merecen mucho la pena, pero sí en los objetos mágicos que dan, porque nos permite usarlos con el libro principal de Imperio y comban especialmente bien con algunas ideas que luego os voy a explicar. Así que beber un poquito de agua, yo aprovecho, bebo café y arrancamos con el diario arcano. Bueno, aquí estamos de vuelta, vamos a por el diario arcano. Este vídeo será un poquito más corto. He querido separarlo. Normalmente los vídeos anteriores lo hacía todo junto, pero creo que aquí es bastante interesante hablar de una facción de infamia, que es la de Ciudad Estado de Nula. Os explicaré por qué. Tiene un combo bastante interesante. Y luego, además, creo que es bastante bueno que veamos los objetos mágicos en detenimiento, porque si vamos a jugar con listas de disparo, nos interesan bastante. Y prefiero dedicar unos minutos a explicaroslo. Total, ya, con lo que va a durar el vídeo, los que aguantáis, no creo que os venga ya de 10 minutos. Y así ya dejamos un vídeo bastante completito, ¿no? Vamos con el primero de ellos, la ciudad-estado de Null. Este es el que yo considero que es más viable. Como veis, tenemos algunas diferencias, y es que hay una principal, y es que solo podemos llevar hechiceros de batalla. Eso significa que solo podemos llevar hechiceros de nivel 1 o 2. Para mí esto ya es algo, es decir, ya es algo que haría que no jugara esta lista. Yo creo que tal y como está el meta actual, creo que hay que jugar con un mago. Quizá como soy jugador de enanos de main, sufro mucho. Veo la potencia que tienen los magos. Quizás si eres un jugador que no le sacas mucho rendimiento a la magia o no sufres tanto contra ella, no le das tanto valor. Pero yo se la doy. Yo creo que es verdad que podemos elegir casi cualquier cosa, igual que con el ejército base, pero no poder elegir hechiceros de nivel 3 ni hechiceros de nivel 4, tal y como están, con todo el acceso a todos los saberes que tenemos y demás, me parece que es algo que les perjudica mucho. Al menos tienen la opción de usar Archilector de Sigmar y Altar de Guerra. Obviamente, yo lo haría. ¿Por qué? Porque con un hechizo de nivel 2 podéis pagar el objeto de dispersar con un +1, podéis dispersar con un +3, tenéis resistencia mágica 1, por lo que más o menos podéis medio aguantar. Pero yo, un gran archilector de Sigmar, con altar de guerra, para poder darle ese -2 extra a los magos enemigos, yo lo veo obligatorio. Si jugáis con esta composición de infamia. Si no, ponéis un hechicero al menos de nivel 1 o 2, nivel 2, pagaré el objeto aquel para tener un +1 dispersar. O si sois unos valientes, como alguno de las listas que vais a ver, pues pasáis de todo y os ponéis todo disparos. Eso sí, como os venga un ejército con magia, pues rezarle a Ulrich, rezarle a Sigmar, rezarle a Mor o a quien sea, pero lo vais a pasar fatal. Yo no me atrevería, la verdad, a ir con un ejército así. A menos que jugara contra ejércitos que sepa que no van a tener magia. Y ahí viene un tip que os daré luego. Vale, vamos con básicas. Aquí estamos obligados a llevar un regimiento de tropas estatales de Null o tropas estatales veteranas de Null. Son como las tropas normales de Imperio, acordaos, aquellas que iban que podían llevar arcabuz, todo eso. Las estatales, las de infantería, pero aquí estás obligado a llevarlas con alabarda. Por lo demás son bastante parecidas. Tienen alguna regla esta, luego si queréis las miramos, pero lo mismo. Pero ya os digo, aquí estamos obligados a llevar una. Hay gente que usa el combo que os he comentado, de infantería grande, para intentar usarla de carne de cañón, y otras que ni siquiera se ponen una pequeñita para cumplir con las básicas, como ocurre con Bretonia, que también están obligadas a llevar una de arqueros o una de hombres de armas. Tienen el mismo problema, puedes elegir entre sacarle rendimiento a esta restricción o ponerte lo mínimo y cumplir con ella. Y luego, una cosa muy buena, y es que una unidad de batidores cada 1000 puntos, si jugamos a 2000, 2 unidades cuentan como básica. Así que este problema que tenía el ejército base de Imperio, ¿os acordáis que os dije antes de que las básicas eran especialmente malas y esos 500 puntos que teníamos que pagar nos obligaba a que nuestro ejército tuviera un poquito de punto débil ahí? Pues aquí no lo tiene tanto, porque al poner 2 unidades de batidores, aquí ya vamos a cumplir casi todos los puntos básicos con 2 unidades muy buenas. Muy buenas para Duel. Luego os explico por qué. En especiales tenemos acceso a casi todo. ¿Qué no tenemos acceso? A los semigrifos, que es la caballería pesada más buena. También tenemos caballeros del Imperio, pero tampoco tenemos caballeros del Círculo Interior. Así que ahí pecamos un poquito. ¿Vale? Sí que tenemos el tanque a vapor, ¿vale? Pero no tenemos ni caballeros del Círculo Interior, ni tenemos semigrifos. Así que por ahí pecamos un poco.
tenemos acceso al Gran Cañón y mortero, igual que las listas principales, y luego en singulares tenemos cañón de salvas, la batería de cohetes, el tanque a vapor y guardia de caminos. Guardia de caminos, pues bueno, luego si queréis lo miramos, pero nada que merezca mucho la pena, para mi punto de vista. Aquí no me detengo. Vamos con las reglas especiales del estado de Null. Me detengo en las que merecen la pena que os explique. Esto es una tontería, esto es otra tontería. A ver, no es una tontería, pero podemos usar maestro de ingenio. Esto es importante, los vamos a usar sin duda. Podemos atrincherar una unidad, una máquina de guerra para protegerla más. Hacemos que los ingenieros tienen la regla inmunes a psicología, que está bien para el terror principalmente. Y luego, cada 1000 puntos podemos elegir una máquina de guerra de las siguientes para darle vanguardia y veterano. Veterano no es que sea nada especialmente bueno para las máquinas de guerra. Vanguardia sí, porque podemos el cañón de salvas lo movemos 4 pulgaditas para adelante y el primer turno disparamos, ¿vale? Esto es importante. Si jugáis contra Null, recordad que sus infanterías van a mover 4 pulgadas extra. El gran cañón y esto nos da un poco igual. Pero cuando veáis el salvas, no os pongáis a 24 a 25 del salvas, pensando que no os va a disparar, ¿vale? Poneros a 29. Este tip me lo vais a agradecer cuando juguéis contra ellos. Luego, las unidades de destacamentos de unidades de proyectil pueden disparar con una fila adicional una vez por partida. Está bien, pero ya veréis que cuando se crearon este ejército, yo creo que lo hacían pensando un poco en que hubiera diferentes unidades de disparo. El problema es que al poner la restricción, al permitirnos usar Outriders, que son los batidores, como básica, pues ¿a qué vamos a llevar cauceros? Luego tenemos lo que os he explicado, que es cambian un poquito, las unidades básicas de infantería mejoran un poco, les dan algunas reglas extra para hacerlas más trasfondísticas de Null, pero tampoco es que marquen mucho la diferencia. Y ahora viene la mejor regla, pam pam, para el final. Batidores veteranos, como veis hay una regla especial solo para ellos. Las armas de proyectiles empuñadas por ellos no están sujetas a la regla pesado. ¿Qué significa? Que si mueven, no tienen la regla de -2 para disparar, ¿vale? No tienen el -2 para impactar. Así que acordaos que pesado es como le pasa lo mismo que el arcaúd. Si mueves, tienes un -2 para impactar en vez del -1 habitual, pues con esto se lo quitamos. Así que la restricción de -2 para disparar se la quitamos. Así que por aquí ya empiezan a mejorar, pero todavía mejoran más. Acordaos que os he dicho que el problema de los batidores en el ejército estándar de Imperio era que tenían tantos penalizadores, el de mover, el de larga distancia, el de disparos múltiples, que hacía con que dispararan mucho, muy bien, al ser tan difícil que impactaran, mermaba mucho su capacidad de hacer daño. Pero como veis aquí, de momento, aparte de que ya nos permiten usar muchísimas más unidades de batidores, además ya nos quitan la regla pesado. ¿Vale? No nos dan disparo rápido, ojo, tenemos el -1 por mover, pero ya no tenemos el de pesado, ya no tenemos el -2, así que por ahí ganamos un +1. Y luego tenemos la otra, la de órdenes de caballería. Esta no me detengo mucho porque solo merece la pena si jugáis alguna batalla trasfondística o alguna cosa así. Y me diréis, pero ¿por qué, Vanel? ¿Por qué no se usa nada? Pues mirad, porque no tenemos ni mago hoy aquí. Aquí vamos a la batalla sin mago. Nos podemos poner el archilector de Sigma, pero es que ya no llevamos ni mago de nivel 1. ¿Para qué? Entonces es un ejército que sí, si en el de Null quitábamos las caballerías pesadas de élite y poníamos más disparos, aquí hacemos lo contrario. Quitamos prácticamente todos los disparos, como veis, no hay disparos, no hay ni máquinas de guerra, no hay nada. Aquí vamos sin máquinas de guerra, que es lo mejor que tiene Imperio, sin magos, que es lo segundo mejor que tiene Imperio, jugamos todo caballería. Es un poco lo mismo que han hecho, no es una crítica a Game Workshop, pero es un poco como lo mismo que hicieron con Guerreros del Caos, con los Heraldos de la Oscuridad, lo mismo que hicieron con Bretonia, con la de Cruzados, pues es un poco repetir el mismo esquema todo el rato. Ejército solo de caballería. Y está bien, pero no nos vamos a querer jugar con esto, a menos que hagamos una batalla trasfondística. Lo único divertido de esto es que añadieron una regla para un, poderle dar una marca, ¿no?, de cada uno de los dioses. Podemos elegir que una caballería sea de Mor, del círculo interior, una orden de caballería concreta, que nos da ciertas reglas que están bastante bien, que también es aplicable para los ejércitos estándar de Imperio. Así que este ejército de infamia solo sirve para darnos esta regla extra que nos permite mejorar un poquito esas caballerías pesadas
en el libro estándar de Imperio. Si queréis jugar con esta lista todo caballerías, pues bueno, divertida es, la verdad. Pero, pero bueno, podemos seleccionar una caballería del círculo interior, que es la que a mí me gusta, como básica. Así que bueno, es un ejército para jugar con todo caballerías. Tampoco podemos llevar el general imperial, así que olvidaos del grifo y nada de eso, ¿vale? Va a llevar gran maestre, eso sí. ¿Y qué reglas tenemos? Pues tenemos muchísimas reglas. Ya os he explicado cada una del el tipo de caballería que escojamos. Nos permiten, algunas unidades nos permiten llevar otras cosas, otras nos permiten llevar mercenarios libremente sin hacer la tabla de mala conducta de los mercenarios, etcétera, ¿vale? Aquí os lo leéis y es que es una tontería que no te tengamos porque es que no se usa. Luego tenemos dos personajes especiales. Tenemos uno para la subfacción de órdenes caballerescas, que está bien, es un caballero pantera, está bien, 185 puntos, HA7, que esto no se ve todos los días, tiene muchísimas reglas, es muy chulo, pega mucho. Si hacéis una batalla trasfondística con órdenes de caballería, poneroslo, está bien por los puntos que vale y merece mucho la pena. Además, la mini, recordar que es muy chula. Tenemos golpe de tal, que puede hacer gracia y poco más. Y luego tenemos el general Hans Logenhack, que es de Logenhacken, que, ¿os acordáis? Esta es la mini aquella gigante que parecía un ogro, que se quejaron mucho en los foros. Los stats de cuarto ataque, muy bien, y algo 9, podían haber puesto podían, la verdad, no han querido. Tenemos de todo, 1000 reglas, pero la única regla que realmente es muy, muy buena es maestría estratégica. Y es que cuando tiráis el dado para determinar quién empieza a dar primer turno, podéis aplicar un +1 o un -1 al resultado de la tirada. Es decir, tenéis cierto margen para elegir quién empieza la partida. ¿Por qué es muy bueno esto? Porque si jugáis con una Gunline, que es la gracia del ejército de Null, vais a querer empezar primero, porque ese turno extra de disparos puede dar la partida. Así que yo creo que este personaje, es verdad que son 190 puntos, no está mal, pero bueno, ya cumple la opción de general y es un héroe que pega bastante, pues bueno, ese +1 para empezar primera puede ser interesante. Pensar que si jugáis con una lista con poquitas minis, podéis tener el +1 para empezar prácticamente seguro, con este otro +1 ya es un +2. Así que la mayoría de veces vais a empezar primero. Luego tenemos el Orden de la Perdición, que es una infantería, bueno, es que no me detengo. La Guardia de Teutogen es una infantería de élite, pero vale, ponen fuerza 3 y HA4, pues bueno, tampoco sé si la vamos a usar. Son un poco, es como si fuera una infantería de Ulrich, tiene bendiciones de Ulrich, tenemos 6 o más especial contra cualquier herida que cause ataques flamígeros. Es una unidad trasfondística para mi punto de vista. Oros imperiales, que no lo vamos a usar tampoco. Guardias de caminos. A ver, los guardias de caminos están bien. Es una caballería ligera. Tenemos ballestas. Sí que tenemos disparar y huir, que también está muy bien. Caballería rápida. Todo está regla, son hostigadores. Podemos pagarle emboscadores, exploradores. Pistolas de repetición también lo podemos pagar. Podemos pagarle huida simulada, que es para que huyas y te reagrupes, que no tengas que tirar el chequeo de reagruparte. Está chulo, yo que sé, esos tipos de guardias de camino se pueden usar. Si queréis una caballería ligera, no os gustan ni los batidores ni los herreruelos, se puede usar. Pero yo considero que los batidores están bastante bien con el ejército de Null. Ahora veréis por qué. Ahora acabamos con el combo. Carros de guerra que no tenían hasta ahora, pues bueno, tenéis carros pesados. Está bien, pero fuerza 5, yo para esto me pongo un tanque a vapor, la verdad. Y luego tenemos el... Está por aquí. El altar de guerra, ¿vale? El altar de guerra, que es un poco, aquí está mal traducido, sería el vagón de guerra, ¿os acordáis? Aquella mini que salió que los de arriba podían disparar. Es una mini divertida, pero ya os digo, prefiero el tanque a vapor. Sí que las minis de arriba pueden disparar, puedes ponerle un montón de armas diferentes y es muy divertida, pero es más complicada que divertida. Tiene tantas reglas que estoy seguro que os vais a dejar alguna. Y si no os dejáis alguna durante la partida, os va a pasar tanto tiempo que el otro jugador se va a quedar aburrido de ver cómo tiráis y tampoco hacéis mucho daño. Yo lo he visto en mesa 2 veces, no ha marcado la diferencia. Es divertido porque te dice, este tira con un trabuco, este tira con un rifle, pero han acabado después de media hora y no había matado nada. Así que mi resumen es que os pongáis, si queréis jugar con un carro de guerra pesado, queréis aguantar y dar por saco y tal, poneros el tanque a vapor, que es muy bueno. Y luego lo que os he explicado, ¿no? Que tanto el ejército también puede usar esta regla, ¿vale? Ten en cuenta que podéis usar esto como órdenes de caballería, pero podéis usar 0-1 para ponérselo a cualquier orden del ejército estándar de imperio. Entonces,
por lo que valen, por 10-15 puntitos, vais a ponerle, esto si es un gran maestre, pero lo haréis a una unidad, por 2, 3, 2, depende de lo que valga, le vais a dar este bufo. ¿En cuál me voy a detener? Pues solo me detengo en los caballeros de Mor, que es este de aquí. Las miniaturas de la Orden de Caballeros de Mor, la Orden de Caballería Pesada, ganan odio contra los no muertos, anecdótico, pero tenemos 6 o más especial contra ataques no mágicos. Esto está muy bien, porque pensar que si llevamos una caballería de 10, pues por 30 puntitos más le pagamos una de 6 o más especial, que está bien. Recordar que si son caballeros, caballero del círculo interior, la pesada élite, ya salvamos a 2 o más de armadura, así que 2 o más de armadura, 6 o más especial, pues una caballería que pueda aguantar mucho sobre la mesa. Y ahora ya sí vamos a los objetos mágicos del Arcano Journal, que es lo que yo considero más interesante de este diario arcano. En armas, importantes, estonada, maravilloso arcabuz de von Trickenshot. Por 25 puntitos, solo lo pueden llevar miniaturas de la ciudad-estado de Null, ¿vale? ¿Qué tienen? Que el portador de este arma no sufre el habitual -1 por disparar a larga distancia. Es decir, es una arma que hace heridas múltiples, un dado de 3, no está mal, con fuerza 5 menos 2 AP, que dispara 36 pulgadas. ¿A quién le vamos a poner esta arma? Pues se lo vamos a dar a capitanes del imperio para que disparen, intenten matar cositas desde lejos con fuerza 5 menos 2 AP y heridas múltiples 3. ¿Aquí le podemos hacer mucho daño? Pues mira, aquí ya lo pone. Destrozar el cráneo de un troll, por ejemplo. Esas típicas infanterías con varias heridas, a los ogros también esto es demoledor. Bueno, no está nada mal. Contra otras cosas lo veo menos bueno, pero, por ejemplo, contra un ogro pues puede estar muy bien. Puedes hacer muchísimo daño, ¿no? O acabarías con varias heridas. Bueno, ahí ya os doy eso ya un poco a ver cómo le sacáis distancia. Y además no tenemos el -1 por largas. Así que nos ponemos súper lejos y vamos disparando tranquilamente. Por 25 puntos, pues un capitán del imperio con esto está muy bien. Luego, otro objeto que se usa mucho, la armadura 2 veces bendita. ¿Qué nos da esta armadura? Por 25 puntos nos permite lanzar el hechizo Mano Martillo del saber de magia de batalla. ¿Qué es el Mano Martillo? El Mano Martillo es un hechizo de asalto que hace un dado de 3, creo, un dado de 3 más 3 de fuerza 3 que no deja armadura o algo así. Creo que por ahí van los tiros. No está mal, pero tampoco con nivel de energía 2, pues bueno, es para dárselo a un personaje que vaya a pegar para tener un extra de daño cuerpo a cuerpo. Recuerdo que es con fuerza 3, así que no esperéis hacer muchísimo daño, pero es verdad que recuerdo que no dejaba armadura, por lo que puede ser interesante contra otras caballerías. Yo creo que llevar un personaje en una unidad de caballería con esto puede hacer que esa otra caballería a la que os enfrentéis pues pierda el combate. Luego, en talismanes, el protector de cazador de brujas, que además es común, por 20 puntitos nos da resistencia mágica 2. ¿Está bien? Pues sí, está bien, sobre todo si jugáis con alguno de los ejércitos de infamia, porque como no vais a llevar mago, en Null llevaremos un mago nivel 2 si lo llevamos, y en la orden de caballería no llevamos ni mago, pues al menos intentar penalizar a los magos enemigos lo máximo posible. Así que si jugáis con esos ejércitos de infamia, este objeto, este talismán, tenedlo en cuenta. Luego, en estandartes mágicos, hay algunas chulos como esto, indesmoralizable, pero es para unidad de caballeros pantera, no sé, 80 puntos para hacer la caballería indesmoralizable, no creo que merezca la pena. El que más me gusta es este, icono de Mor. La unidad que porte y gana regla especial mío. Si ya la tiene, gana este error. ¿Para qué merece mucho la pena? Pues esto merece mucho la pena para esos semigrifos. Hacer que una unidad de semigrifos cause terror. Esto puede estar muy bien, ¿vale? Por 25 puntos. Objetos hechizados. Pues bueno, aquí hay dos. Como veis, hay muchos objetos que merecen la pena, Arcano y yo, ¿no? Tenemos el mejor objeto. Este objeto es el que hace que el ejército de infamia de Null pase de ser un ejército trasfondístico a ser una Gunley jugable. ¿Qué hace este objeto? No voy a pronunciar el número porque con lo de antes ya he hecho bastante el ridículo. Solo lo pueden llevar miniaturas del ejército estado de Null. El portador del catalejo y cualquier unidad a la que se haya unido no tiene el -1 por impactar a larga distancia. Esto significa que si nosotros llevamos una unidad de batidores de 10 y le ponemos un capitán del imperio con este objeto, toda la unidad de batidores no va a tener el -1 por largas. Eso significa que ya no tenemos ni el -1 por largas, ni tenemos la regla pesado. Es decir, solo vamos a tener el -1 si movemos y el -1 por disparos múltiples. Eso significa que con HP4, a largas, nos da igual. Vamos a disparar a 24 pulgadas
y vamos a ir a 4. Si disparamos a cortas, vamos a ir a veces. Y si movemos, pues todo aumenta, un -1. Pero en el peor de los casos, vamos a ir a 5 para impactar. Impactar a 5 significa que de 30 disparos que podemos hacer con esa unidad, podéis impactar fácilmente 10, 12, 14, 15 ataques con un poco de suerte. 15 con fuerza 4, cuidadito, ¿eh? Podemos comernos una caballería en un turno. Así que este objeto, además, yo creo que esto está ya pensado para que spameemos batidores, pues lo podemos llevar con varios capitanes. Así que, ¿cuál es el combo? Pues varias unidades de batidores con ese capitán, con este objeto que mejora mucho la unidad de batidores. Como podemos usar hasta 3 unidades de batidores, porque claro, pensar que podemos spamear 3 veces la misma unidad con las restricciones actuales del modo competitivo, pero 2 son básicas, pues 3 unidades de batidores con 3 capitanes con este objeto, una gun line de caballería rápida. Si os gusta este estilo de juego, pues tenéis esta opción. No es viable con la lista de ejército inicial, la que os he explicado antes, pero sí es viable con este ejército de renombre. Y luego nos vamos al anillo de la fortuna. Tampoco es nada del otro mundo, pero está chulo. Un solo uso, eso sí, puede repetir cualquier tirada fallida para herir durante la fase de combate. Bueno, no está nada mal, ¿no? ¿Para qué se puede usar? Pues bueno, lo podemos usar para ese turno en que necesitamos hacer daño. Por 20 puntos, un solo uso, podemos repetir heridas para la tirada de herir. Objetos arcanos, yo no considero que haya ninguno que marque mucho la diferencia, así que no me detengo en ellos. Y con esto estaría todo el Arcane Journal resumido con los objetos mágicos explicados. Como habéis visto, así a modo de resumen, la unidad de el ejército de infamia de caballeros de las órdenes de caballería no merece la pena, a mi punto de vista, a menos que jueguéis trasfondo o os guste jugar ese estilo. Vais a sufrir mucho, vais a sufrir contra magia, no tenéis prácticamente disparos en máquinas de guerra, por lo que vais a jugar como Bretonia sin la bendición de la dama del lago, ¿vale? Y luego, si jugáis con el ejército de infamia de Null, yo solo lo veo en 2 opciones. Una, con una line enorme, con muchas máquinas de guerra, muchas unidades de arcabuceros en 2 filas para ese turno disparar 2 veces. Y con el general del imperio, aquel para empezar el primer turno, con el personaje especial, o la otra opción es 3 unidades de batidores de 10, con 3 capitanes en ellas, con este objeto, nuestro querido maravilloso arcabuz, él para que dispare sin largas, y con el magnífico catalejo para que la unidad tampoco tenga el -1, no tenemos la regla pesado, así que tenemos 1000 puntos en 3 unidades de batidor, es decir, 1000 puntos en 30 heridas. Que van a morir, los batidores vuelan de la mesa como nos disparen. Así que tenemos que cuidar mucho esa unidad, tenemos que protegerlos bien, mantenerlos sin parar a distancia para que no mueran y disparar lo máximo posible. ¿Es un ejército fácil de usar? No. Pero es un ejército muy bueno ¿para qué? Para enfrentarnos a Bretonia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar primero siempre y esas mosquetes de repetición se van a comer las unidades de caballería de Bretonia, sin duda. Además es el punto de fuerza ideal, fuerza 4 con -1. Yo creo que es un ejército pensado para contrariar Bretonia. ¿Qué más podemos hacer daño? Podemos hacer daño a un ejército de caos con mucha armadura, carros de guerra, etcétera, etcétera. Podemos hacerle daño a esos ejércitos a la carga de horda, yo creo que funciona un poco peor. Por ejemplo, un ejército de muchos goblins, yo creo que este ejército no le hace prácticamente nada porque va a disparar mucho, van a morir goblins, pero hay más goblins. Así que por ahí no van a rascar mucho. Un ejército que tenga mucha magia tampoco le va a ir demasiado bien, porque a poco que le cuelen 2 proyectiles mágicos, un turno fuerte con un hechicero de Cinch o incluso algunos otros ejemplos que veremos a posteriori de elfos, pues estas unidades de batidores van a caer y en cuanto empiecen a mermarse heridas, el ejército se disuelve porque no tenemos absolutamente nada más. Así que a menos que vayamos a jugar con esta lista de gunline de caballerías ligeras con un propósito muy claro contra ejércitos muy determinados, yo creo que los ejércitos de infamia, como ya ocurre con muchos otros ejércitos de infamia que han sido publicados, tienen más un componente estratégico o más un añadido para usar esos objetos mágicos y añadirlos a nuestras listas de ejércitos principales, que más para jugar directamente con ellos, mi punto de vista. La única excepción quizás al Arcanillón, al de enanos, que la del clon real sí que es especialmente buena. Pero por lo demás, pues bueno, puede ser divertido, pero
Yo recomendaría más empezar a jugar con un ejército estándar de imperio, a mi punto de vista. Pero bueno, luego ya pasamos a conclusiones y analizamos un poco. Con esto damos por concluido el Arcane Journal. Me he alargado un poco más de la cuenta, pero es que era interesante esta lista de infamia de Nu. Creo que puede ser interesante para esos jugadores que les guste jugar con caballerías ligeras, que hostiguen mucho, que huyan y se reagrupen, que disparen desde lejos. Pues bueno, creo que esa mecánica de juego, pues aquí está potenciada sobremanera. Eso sí, recordar que las dos listas de infamia no tienen magia, muy poquita magia. Así que por ahí es un poco el talón de Aquiles. Y con esto y un bizcocho, pues nos vamos al interesante, nos vamos a analizar las listas del ámbito competitivo. Os he traído 7 listas. 5 de ellas pertenecen al ejército estándar de Imperio, que es el que yo considero que es más completo, el que tiene un poco de todo y que creo que es más viable jugar con él. Y luego 2 del ejército de Infamia, con un poco el combo que os acabo de decir de batidores, de spamear unidades de batidores. Los analizamos, miramos un poco lo que llevan, ahora que ya conocemos todos los objetos mágicos, todas las unidades, vamos a entender bien esas listas. Y luego ya finalmente pasaremos a las conclusiones y daremos por acabado este tochal de vídeo. Con los que habéis aguantado hasta aquí, iros a rellenar el café, beber un poquito de agua y continuamos. Bueno, vamos con la parte de las listas, para los valientes que hayan llegado hasta aquí. Vamos con la primera de ellas, son 1999, pero bueno, las restricciones son las de 2000 puntos, por eso no os preocupéis. ¿Qué lleva esta lista? Pues bueno, como veis, las listas de Imperio veréis que repiten algunos conceptos, sobre todo en tema de máquinas de guerra. Lleva un lector de Sigmar, ¿vale? Lo lleva con el altar de guerra de Sigmar, lo lleva con armadura pesada, es su general, obviamente le interesa que el aura de mando sea lo más larga posible. Lleva 3 objetos, lleva el anillo de rubí, ¿os acordáis? Que hacía 2 dados de 6 de fuerza 4, es el hechizo de bola de fuego. Lleva la capa blanca, que os la he explicado con anterioridad, y lleva la de la armadura que le permite hacer el hechizo de asalto, ¿os acordáis? La armadura 2 veces bendecida que permitía hacer el hechizo de mano martillo en asalto. Entonces este archilector te carga, te golpea, es un altar de guerra de Sigmar, por lo que funciona bastante bien para neutralizar magos enemigos. Te dispara a distancia y luego cuando te llega, pues aparte de los impactos por carga y lo que pega el archilector, pues te puede, con un poco de suerte, te suelta ese hechizo. Bueno, es un carro de guerra bastante completito. Luego lleva un hechizo de nivel 4, lo lleva con magia de ilusión, con el Power Scroll que te permite lanzar 3 hechizos y quedarte con 2 para intentar lanzar esos hechizos que necesitas. Y luego lleva el familiar que le permite elegir los hechizos que llevar. Yo creo que este hechicero lo llevan Pegasus un poco para controlar a esos dragones. Como veis, no lleva, lo veremos, pero sufre bastante contra dragones del caos, Behemoths, contra este tipo de miniaturas, estos colosos, lo pasa bastante mal esta lista. Así que yo considero que este hechicero lo lleva más para intentar controlar con el último hechizo de ilusionismo que no permite a la unidad enemiga cargar, pues para poder controlar ese dragón mientras con lo demás va mermando el resto de unidades. Lleva 2 ingenieros, así que os podéis imaginar que lleva máquinas de guerra, ¿vale? Los ingenieros nunca hacen daño, cuanto más mejor. Esto es un poco lo que lleva negro. Como veis, no lleva ni grifo ni nada que pegue demasiado. Lleva el altar de guerra, que está bien, pero bueno, 336 puntos, pues no es barato tampoco. Luego lleva 2 unidades de caballeros, bastante baratas las dos. Una la lleva con la orden del lobo blanco y otra la lleva sin nada. Recordad que puede elegir una orden, gracias al diario arcano que salió. Las dos las lleva con la regla de tozudo, con la regla de entrenado, bueno, con armas a 2 manos. Esta la lleva con lanza un poco para... Pero bueno, al final las uso un poco para poder hacer básicas, ¿eh? Como veis, lleva 2 unidades de tropas estatales y poquito más. Y poquito más. Y luego en tema de unidades especiales, pues lleva 3 semigrifos con armaduras de 4 más, 2 cañones, el tanque a vapor y un Hellblaster. Es la típica unidad de Good Line con muchas máquinas de guerra y cuando llegas pues tiene 3 caballerías. Una de semigrifos, que es un poco la chula, y luego 2 de caballeros del imperio, más baratitas. Y para apoyar eso pues lleva un altar de guerra.
Como veis, el ejército de Imperio lleva un poco de todo. Aquí no lleva ninguna infantería. He traído alguna lista que sí que lleva alguna infantería, pero tampoco os esperéis que se usen demasiado, ¿vale, chicos? La segunda lista, también un poco muy parecida. En este caso, en vez de un archidirector, lleva un maestro de una orden de caballería. Lo lleva con la misma armadura para poder hacer el hechizo del mano martillo, para pegar un poquito más cuerpo a cuerpo. Lleva un ingeniero con el anillo de rubí, bueno, ni tan mal. Y lleva un hechicero con el Lore Familia para poder elegir los hechizos. En este caso lo lleva del Elementario. Lo llevan un Pegaso también, es la segunda vez que vemos al hechicero en Pegaso. Y luego en básicas, pues lo mismo. 3 para cumplir básicas, con las 2 con ballesta. Y luego 10 caballeros, que estos sí, 300 puntos, que los lleva con el Witch Hunter Ward. Recordar que le da resistencia mágica 2 a la unidad. Lo lleva con la Orden de Caballeros de Mor para tener 6 o más especial contra ataques normales. Y el Banner de Guerra para más 1 resultado de combate. Esta es la unidad fuerte de él, ¿no? Es básica, 200 puntos. Y luego en especiales, pues ocurre un poco lo mismo. 3 semigrifos. Aquí sí lleva 4 los guardias de caminos. Bueno, podría haber usado. Hubiera usado batidores, pero como tiene impetuoso, o digo impetuoso, hubiera usado otra unidad de caballería ligera, los que van con pistola, pero tiene la regla impetuoso, puede usar batidores, pero son muy caros, entonces pues bueno, se ha decantado por esto. Ha llevado un poco para desgastar, pero tampoco yo creo que confíe en hacer demasiado daño con esto. Luego si lleva 6 batidores, aunque como es el ejército estatal, el ejército estándar de Imperio, pues va a disparar con un -3, ya prácticamente no va a hacer nada. 2 cañones, otro Hellblaster y otro tanque a vapor. Como veis, las listas se repiten bastante, ¿eh? Vamos con la tercera. Esta cambia un poquito, pero tampoco mucho. Lleva al capitán, lo lleva en un semigrifo con el arco de dragón, que os lo he explicado antes, si no, pues vais atrás en el vídeo. Y es y lo lleva con el icono de Mor. Es porta de batalla, lo lleva la unidad de semigrifos, también lo mismo, ¿vale? ¿Qué cosas tiene? Este en vez de 2 lleva 3 ingenieros. Lleva el hechicero de nivel 4 seguro, aunque no lo ponga aquí, es de nivel 4. Y lleva el Wizard Familiar. El Wizard Familiar, no confundáis con el Lore Familiar. El Wizard Familiar es el que os permite dispersar con un +1, ¿vale? Que os lo he explicado antes. Luego en básicas lleva, este sí, una unidad grande de infantería, le ha pagado todo. Escudo, le ha pagado la regla de Drillet, lleva el estandarte del grifo. Como veis, se cumple un poco lo que os explicaba antes de los combos de infantería, para sumar mucho y lleva 2 destacamentos de tropas estatales. Son 440 puntos. Es que son muy caros. ¿Le va a dar la partida a esto? Pues no creo. Seguramente el enemigo lo esquive e intente picarle un poco todo lo demás. Como tropa de choque lleva una caballería de Mor de 4 semigrifos, más el capitán, pues 5 semigrifos. Es una caballería que se nos va a casi 400 puntos, 3 cañones y 2 láser, con 3 ingenieros. Imperio, Sota, Caballo Rey, como veis. No llevamos héroes que peguen mucho, llevamos héroes un poco para apoyar, para dar un poco liderazgo al ejército, que no se nos huya todo. Luego spameamos todos los ingenieros que podemos y en ellos les metemos máquinas de guerra. Si queremos llevar 2 cañones, 2 cañones. Si no queremos llevar 2 Hellblasters, 2 Hellblasters. Si podemos, nos ponemos 3 cañones y 2 Hellblasters. Y ahí, quieras o no, ya se nos van. Pues mira, aquí se nos van 400 puntos fáciles, más los Hellblaster, otros 600, más los ingenieros, 700, 800 puntos en máquinas de guerra. Luego nos tenemos que gastar 200 y pico en el hechicero, ya son 1000 puntos. Y luego nos quedan otros 1000 para repartir. Podemos elegir entre llevar varias caballerías pesadas o podemos elegir entre llevar infanterías para comer heridas. ¿Qué prefiero? Me gustan más las infanterías, pero son mejores las caballerías. Así que si tenéis que elegir, pues una caballería. Y luego una caballería pesada para hacer daño. Una unidad para poder matar algo. Normalmente nos decantamos por los semigrifos. La cuarta lista de Imperio, esta cambia un poquito. Llevamos un grifo imperial. He querido traer este para que veáis un poco. Llevamos la Beating Blade, que es una espada ridícula de 15 puntos, que me parece, si no me equivoco, tiene menos 2 AP, o sea, no es ninguna arma del otro mundo. Y luego llevamos un capitán con el estandarte de +1 resultado del combate y un ingeniero con el anillo de rubí. ¿Veis que no es el primer ingeniero que lleva el anillo de rubí? A intentar desgastar un poco a disparo.
Y luego llevamos un hechicero de nivel 4, peladito, magia de batalla. Bastante spameonero, 700 puntos, un poquito de todo, nada muy bueno. Quizá el general, pero claro, que pensar que llevamos un coloso por 300 puntos. ¿Y qué ejército puede permitir llevar un comandante en un coloso por 300 puntos? Pues está muy bien. Luego en básicas llevamos 2 caballeros con AP de -2, una infantería que no está mal, con el estandarte del grifo. Si os vais a poner infantería y le vais a pagar los puntos que vale, pagar este estandarte. Luego llevamos tres semigrifos más, lo mismo de siempre, 2 cañones y el tanque. Sorprendentemente, digo sorprendentemente, esta lista no lleva cañón de salvas, no lleva el Hellblaster. Para mí es la mejor, la mejor es unidad. Máquina de guerra, la mejor del juego, sin duda. Así que no lleve, pues bueno, intenta jugar un poco diferente. Yo un Hellblaster me pondría, la verdad. Rascaría puntos de algún lado y me lo pondría. ¿De dónde rascaría puntos? Pues seguramente me quitaría este tío. ¿Por qué lleva este tío? Pues lo llevo aquí para haceros el combo que os he dicho. Acordaos que si llevaba Porta tiene más 4 por filas, lleva Close Order, estandarte de guerra, estandarte normal y Porta de batalla. Es un +8 al resultado del combate. Contra dragones ganas de +2. Entonces lo lleva para parar esos bichos grandes, chungos. Bueno, no es mala estrategia, hay que ver cómo le ha ido en mesa, ¿no? Y la última lista, aquí he pedido el nombre del jugador, normalmente no lo hago, es Adrián Pontes, es un jugador que va a jugar el torneo de Talavera, que es el primer clasificatorio, el primer torneo nacional que se hace en TOU por equipos, y llevo una lista de Imperio de 2000 puntos. Vamos a analizarla. La lista ya es pública y no puede variar, así que os podéis hacer una idea de un poco de lo que lleva. El general es un personaje en semigrifo, lo lleva con el Witch Hunter Ward, ¿vale? Lo lleva un poco con el escudo encantado, que le da un poquito de, bueno, le permite salvar una salvación a 5 más, si no me equivoco. Y bueno, no lo lleva lo lleva de un punto, además para potenciar a la unidad de semigrifos que no para hacer daño él. El hechicero sí que lleva un combo bastante interesante con el hechicero. Lo lleva en un grifo imperial, ¿vale? Es nivel 4. Lleva el lore familiar para poder regir los hechizos. Lleva magia de la ilusión para el doppelganger. Y lleva la espada con la regla de mata monstruos. ¿Cuál es el combo de este? Te carga con un grifo imperial, te castea el hechizo del doppelganger y te hace 2 dados de 6 con esta arma. Entonces va a buscar ese 6 para hacer el golpe letal heroico y poder matar al monstruo enemigo, al Behemoth. Cuidado con este personaje, lo que os enfrentéis a este personaje, vigila, cuidar a vuestros colosos, ¿vale? Porque os los puede pelar con relativa facilidad. Y luego, pues el resto, pues lo normal. Lleva un ingeniero con el anillo de rubí, que no es mala idea. Ya habéis visto que se repite bastante. Luego lleva arcabuceros, lleva ballesteros, lleva arqueros, una de cada. Curioso. Y luego lleva 8 caballos del imperio, con armadura completa, driller, tozudo, etcétera, etcétera. Y luego en tropas especiales, pues la unidad de 3 semigrifos, que era con el maestre de la Orden, serán 4 en total. Otra unidad de 3 con el icono de Mor, 4 unidades de caballería ligera para hostigar un poco y disparar. Y luego lleva pues el vagón imperial, el que os he dicho que es súper complicado de llevar, y un Hellblaster, ¿vale? Bueno, es una lista chula, es una lista original. Esperemos que le vaya muy bien a Adrián Pontes. Si ves este vídeo, pues te animo a que nos comentes tu lista. Y bueno, la verdad es que este combo es muy valiente, muy arriesgado y espero que te vaya muy bien, la verdad. Felicidades, espero que tengas suerte y que te lleve muchos cosas por delante. Porque es una lista difícil de jugar y muy valiente. Y ahora ya hemos visto un poco las listas de Imperio. Como veis, Sota Caballo Rey, casi todas spamean máquinas de guerra. Nos vamos a ir a 2 listas del ejército de Infamia de Nur que he traído. Las dos serán jugadas en Talavera. ¿Por qué considero que son listas muy originales? Porque creo que funcionan muy bien contra Bretonia, por ejemplo, que es un ejército que se va a ver mucho en Talavera. Así que al ser creo que esta lista es muy buena en un torneo por equipos, quizás no es tan buena en un torneo individual. Porque creo que contaría muy bien algunas listas de caballería pesada, pero contaría especialmente mal otras listas.
Vamos a ver un poco cuál es la idea, pero os la he spoileado antes con anterioridad. Lleva 3 capitanes imperiales con este objeto. Acordaos que este es el objeto que le permitía que una unidad de batidores no tuviera la regla de pesado, por lo que podemos disparar mucho mejor con ellas. Lleva 3 capitanes imperiales con eso y 3 unidades de Outsiders, que son los batidores. 2 en básicas y otra en especial. Es decir, son casi 1000 puntos para hacer este combo. Tenemos sobre el papel son, para empezar, son 90 disparos de los batidores y luego un dado de 3 más 1 de cada uno de los capitanes del imperio. Así que en total son 100 disparos, tranquilamente, que van a impactar muy mal a 5, muy bien a 3, depende cómo los muevan o si los mueven o no, si disparan si hacen cortas, si no, etcétera, etcétera. 5 es lo peor, 3 es lo mejor, 100 disparos. Pues a partir de ahí, imaginaos, con fuerza 4 y menos 2 AP. Pues bueno, a caballería se la come. A Bretonia te lo comes con esto. Pero es muy importante empezar primero. Porque yo creo que como te toque el ejército de infamia de Bretonia, de Pegaseros, pues primer turno yo creo que te cargan incluso. Así que hay que ir con mucho cuidado. Lleva un vagón de guerra con el talismán de protección para que aguante un poquito más, 5 más especial. Lleva el ingeniero con el objeto, como va en el vagón de guerra, pues el vagón dura un poquito más. Un par de ingenieros más para que tanto el Hellblaster como los 2 cañones aguanten un poco más en mesa. Luego lleva un tanque a vapor, de los pocos tanques a vapor que se ven, aunque a mí me gustan mucho. Y luego, pues, uno de tropas estatales de Null para hacer básicas, ¿vale? Lo más baratito posible. Si hubiera podido gastarse 80 en vez de 100, se lo hubiera gastado. Esta es una lista Gunline total. Es una lista que te va a spamear disparos desde turno 1. Tiene que matarte el ejército antes de que llegue, porque cualquier cosa que llegue le va a matar todo a él. No tiene ni siquiera una unidad para aguantar. Nada. Todo es unidades pequeñas hostigadoras disparando. Así que bueno, es una lista con un objetivo claro, enfrentarse a Bretonia, enfrentarse a ejércitos de caballería pesada, de guerreros del caos, este tipo de ejércitos muy ofensivos, intentar empezar primero y en 2 o 3 turnos matarle todo y que no le llegue nada. Eso es un poco la idea de esta lista. Si os gusta este tipo de juego, este estilo de listas móviles, rápidas, con pequeñas unidades que desgasten mucho, que huyan y disparen, que no las puedas trabar, pues si os gusta este estilo de juego, este es el ejército que mejor lo va a hacer. Quizás junto con elfos silvanos, que ya lo tocaremos en otro vídeo, yo creo que es el ejército que mejor lo hace esto. Vamos rápidamente con la última lista, aunque veréis que es bastante parecido, pero tiene una diferencia que creo que es bastante interesante, que os la comente. Es de José Antonio Casanova, no os he comentado antes, esta lista es de Adrià Calvet, espero que le vaya muy bien y que tenga buenos emparejamientos. Yo creo que si su capitán de equipo elige bien los emparejamientos, puede hacer verdaderos destrozos. Tengo mucha curiosidad por ver esta lista al mes. Obviamente iré a Talavera, iré a jugar allí con mi equipo y conoceremos a todos estos valientes generales, ¿no? Y hablaremos con ellos. Vamos con la última lista, José Antonio Casanovas, perdón, es un poco parecida, lleva el mismo combo. En este caso no lleva los personajes con el objeto, así que las 2 de batidores yo creo que son un poquito peores, ¿vale? Porque no van a poder disparar tan bien, así que impactarán un poco peor, veremos cómo le va. No tienen la regla pesado, pero sí que tienen -1 por disparar a largas, así que dispararán un poquito peor. Pero a cambio lleva el general que os he comentado que le permite empezar antes, ¿vale? Tenéis que recordar que os dan +1, -1 para empezar primero. Lleva un ingeniero, ¿vale? Con el arcabuz que os he comentado, esto sí, que es el que hace un dado de 3 heridas, bueno, no está nada mal. Y luego lleva un grifo imperial con el arco de dragón, con la armadura doblemente bendecida. Bueno, es interesante. Como veis, este jugador no lleva magia. Este tampoco. No lleva magia. Tiene acceso a un mago de nivel 2, no lo usan. Este chico ni siquiera, el señor José Antonio, ni siquiera lleva el altar. Así que bueno, pues como le toca un ejército de magia, lo va a pasar un poco mal. Veremos cómo lidia con ello. En tropas básicas, este jugador sí que ha preferido ponerse una infantería. El anterior, el Adrià, prefería jugar totalmente hostigador, con todo unidades pequeñas
que se muevan y disparen, ni máquinas de guerra para desgastar. José Antonio Casanova ha sido un pelín más conservador, digo un pelín porque el ejército de infamia de Null no es nada conservador. Sí que lleva una infantería para intentar aguantar un poco, lleva un vagón de guerra para, bueno, tener un carro pesado al menos para poder clavar, y lleva un grifo imperial, ¿vale? Para tener una unidad de choque que pueda pegar. Como veis, ninguna de ellas puede llevar caballerías, así que pues nada, máquinas de guerra, 2 y 2, 2 de cada, con solo un ingeniero. Yo creo que aquí quizá un ingeniero más le hubiera ido bien, pero bueno, es mi opinión. Y luego 2 unidades de caballerías pesadas, de caballerías ligeras, perdón, con estas pistolas de repetición para hacer, en este caso, 60 disparos por turno. ¿Qué opino de esta lista? Bueno, creo que es un pelín más, no sé, más conservadora que la anterior. Son versiones diferentes, no sé, del ejército de infamia de Null. He querido traer las dos para ver cuál os gusta más. Las dos están ya aceptadas, así que las veremos en Talavera, veremos cuál de las dos funciona un poco mejor. Si esta, que es mucho más agresiva, mucho más hostigadora, podríamos decir, o esta, que es una lista, pues intenta un poco ser más estándar, con alguna unidad de infantería, con un poquito menos de disparo y spameando un poquito más las máquinas de guerra. Bueno, veremos cómo le va. Esta me gusta porque lleva el tanque a vapor, que yo creo que le puede ir bien para clavar a ese dragón o esa unidad que le puede hacer muchísimo daño, o esa caballería pesada. Esta prefiere usar un vagón de guerra, que no va a aguantar lo mismo, y usar para ello una infantería. Bueno, estas son un poco las listas. Como veis, tenéis los ejércitos de infamia de Null, que son Gunlines, y tenéis los ejércitos de Imperio, que bueno, son Gunlines con algo de caballería para poder luchar, ¿vale? Así que es un poco más lo que os guste. Si os gusta un estilo más conservador, con magia, disparos, cuerpo a cuerpo, tenéis el Imperio. Si os gustan unidades o ejércitos principalmente de disparo y Gunlines, pues este de infamia de Null puede funcionar muy bien, ¿vale? Hasta aquí las listas, espero que os hayan parecido originales. Como veis, la infantería en esta edición no se está usando mucho, lamentablemente. Y bueno, vamos a pasar a las conclusiones y damos por finalizado el vídeo. Vamos, chicos, a la última parte. Vale, chicos, vamos ya con las conclusiones. Hemos visto completito tanto el libro de ejército como el Arcane Journal. Hemos analizado las listas, tanto las listas más competitivas, que han tenido mejor éxito hasta ahora en algunos torneos internacionales, como 3 listas de participantes al nacional, que veremos en mesa en apenas unos días. Y ahora vamos con las conclusiones, para esos jugadores que estáis arrancando con Imperio, o para esos jugadores que nos tenemos que enfrentar a ellos y saber un poco por dónde cojean, ¿no? Esos puntitos fuertes y débiles que tienen. Arrancamos con la comparación de listas. Vamos a ver qué es en personajes que se usa más. Obviamente hay 2 que se llevan la corona. Uno es el ingeniero, 11 veces en 7 listas. Es decir, que es una media casi de 2 ingenieros por lista. Así que mi consejo es que mínimo 2 os pongáis. Si vais a usar muchas máquinas de guerra, 3 puede ser incluso interesante. Hechiceros, hemos visto 5 hechiceros de nivel 4. Pensar que había 2 listas que no podían llevar. Así que todas las listas de Imperio llevan un hechicero de nivel 4. Así que cuando Imperio haya confeccionado vuestra lista, empezar por un hechicero de nivel 4, 2 ingenieros, y luego a partir de ahí completamos, ¿vale? Luego hay 5 opciones de capitán o gran maestre de una orden de caballería. Pensar que hemos visto una ejército de infamia de Null que lleva 3 capitanes, o sea que en ejércitos de estándar Imperio no se ve tanto el capitán, se ve un poco más el gran maestre quizá, pero ninguna de las 2 opciones se spamea mucho, así que esto es un poco más voluntario. Lo mismo ocurre con el general del grifo imperial, también es más voluntario. Y el puerta ocurre lo mismo, solo 3 veces. Así que aquí sí que tenemos un poco más de margen de maniobra. ¿Qué elecciones haría yo? Si voy a jugar con una gunline del ejército de Null, un capitán con el objeto para que mi unidad de batidores no tenga al menos 1 por largas. Si voy a jugar con muchas caballerías, pues un gran maestre puede ser interesante. Para ese puntito extra de HA me puede marcar un poco la diferencia. Si no me gusta ninguna de estas 2 opciones y quiero jugar con una lista un poco más equilibrada que tenga de todo, yo creo que un general en grifo imperial con el arco del dragón es algo muy chulo para empezar. Yo, si tuviera que sacar una conclusión, me haría un mago de nivel 4, un par de ingenieros y un general en grifo imperial. Eso sería un poco mi elección de personajes.
pero ya veis que tenéis otras opciones, ¿eh? No solo se usan esas, pero sí que son las más viables. En tema unidades, pues bueno, aunque tenemos muchísimas opciones, al final nos acabamos decantando siempre por las mismas. Los caballos semigrifo se han usado 8 unidades en 7 listas. Es decir, ha habido incluso una unidad que ha usado 2 veces caballos en semigrifo. Así que os podéis imaginar lo buenos que son. Arqueros imperiales y ballesteros se usan en algunas listas, un poco para hacer básicas. Tampoco hemos visto ninguna gun line de infantería muy amplia. Si queréis una gun line ya tenéis el ejército de Nur con batidores. Y luego, pues sí que hemos visto caballeros imperiales, 5 unidades en cuarto de lista, por lo que podemos decir que se usan. Y luego, tropas estatales, pues quitando el ejército de Nur que están obligados a llevar, pues los demás, pues si pueden, no se llevan. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? 2 unidades de caballería normalmente os vais a poner. Los batidores solo si jugáis con el ejército de renombre de Null, si no, no merece la pena la caballería ligera. Una de semigrifos, particularmente, es obligatoria, así que yo usaría una de caballeros imperiales para hacer básicas, porque nuestras infanterías son un poco flojitas, y luego una de semigrifos o caballeros del círculo interior, que aunque no se usen, a mí me gustan mucho, complementaría con esa unidad de caballería fuerte. Es decir, normalmente jugaríamos con 2 unidades de caballería, una de caballeros básica, caballeros pesado para cumplir esos puntos en básicas, y otra de élite, que podríamos elegir entre semigrifos, que es la opción ideal, la opción más competitiva, o caballeros del círculo interior, si tenemos algún propósito concreto con ellos, o si queremos enfrentarnos a otras caballerías pesadas de élite. Yo creo que ahí funcionan mejor los caballeros del círculo interior. Para todo lo demás, semigrifos. Y luego en temas máquinas de guerra y carros, pues bueno, como veis el gran cañón 13 veces, comprado 2 cañones nada más para empezar, Hellblaster 6 veces, también lo vais a ver mucho, así que si vais a jugar con 2 ingenieros, pues 2 cañones y un Hellblaster sería un poco la elección obvia, ¿no? El tanque a vapor o el vagón de guerra va sobre gusto, los dos son carros pesados, 5 veces y 3 veces, por lo que casi todas las listas incluyen un carro pesado. Algunos prefieren el tanque a vapor si prefieren pues tirar más de pólvora o más de esa fuerza 6, ¿no? Que puede ser más demoledora, o si queremos un poco algo más equilibrado, tenemos el vagón de guerra, no pega tanto, es un carro pesado con fuerza 5 solo, tiene resistencia 5 en vez de resistencia 7, por lo que es más fácil que no nos lo maten, pero es más barato y además arriba tenemos pues un montón de minis diferentes que cada una dispara con diferentes armas a distancia. No van a ganaros las partidas, pero es un carro que también puede cumplir muy bien su función de carro pesado para apoyar a estas caballerías pesadas y nos ahorramos 100 y pico puntos, lo que prefiráis. En objetos mágicos, pues sorprendentemente ocurre un poco como ocurría con otros ejércitos. Los ítems que más se están usando son objetos que vienen en el reglamento. Tenemos el anillo de rubí, que es un objeto súper barato que nos permite lanzar el hechizo bola de fuego. Lo llevan 6 veces, muchas veces en ingenieros, otras en magos, lo que prefiráis. Lore Familia para poder elegir los hechizos, también muy útil. La armadura doblemente bendecida para esa mano martillo, para ese extra de daño cuando luchamos con nuestro general del imperio o con nuestro maestre de una orden de caballeros. Witch Hunter War para esa resistencia mágica, bueno, un poco como veis. Cosas a destacar, pues bueno, no hay ningún objeto del reglamento o de ellos que sea realmente muy bueno. Como veis, varía mucho, depende de qué listas. El dragón, el arco de dragón está muy bien si lleváis un general en grifo. El Schwinschoffe, Marbellu, lo que sea, funciona muy bien si lleváis una lista de ejército estatal de Null y queréis ese combo de batidores. Bueno, el Witch Hunter War está muy bien si queréis que vuestras caballerías aguanten un poquito más contra magia. Bueno, un poco sobre gustos colores. Lo que os guste más, ¿vale? Saberes de la magia, tenemos 3 opciones de ilusionismo y 3 de magia de batalla. Ilusionismo si queremos un mago para poder controlar esos behemoth. Magia de batalla si queremos un personaje que haga un poco más de daño a distancia, un poco más el mago metralleta, ¿no? Ese mago para desgastar proyectiles mágicos. Pues bueno, lo que queráis hacer con el mago, pues elegís una opción u otra. Y en órdenes de caballería, pues la única orden que destaca un poco es la de Caballeros de Mor. Recordad que es la que os daba 6 o más especial, así que ese 6 o más especial, pues por 30 puntitos merece mucho la pena.
Así que si queréis potenciar una caballería, pues esa marquita es la que sale beneficiada, la que merece más la pena. Y ahora ya sí, en conclusiones, después de este vídeo enorme para los valientes que hayáis aguantado, dejármelo en comentarios los que habéis aguantado hasta el final, no creo que seáis muchos. Y los que habéis saltado el vídeo, os habéis ido a conclusiones, pues están bien, es un buen resumen, pero os vais a quedar sin saber algunos combos interesantes Imperio, ¿vale? Ya os lo suelto. Conclusiones, variedad de héroes, tenemos muchas opciones. Tenemos generales en grifo, tenemos capitanes en caballería o maestros de órdenes en otras caballerías, maestres y luego ingenieros obligatorios, eso sí, ¿vale? Ingenieros tenéis que poner uno o dos, yo diría que dos, y luego podéis elegir cómo complementar esos, ¿vale? Los magos de nivel 4 son obligatorios, a menos que juguéis con una subfacción de alguna de las dos que nos permiten usarlos. Si jugáis con el ejército de imperio, los tenéis que llevar. Cambian, algunos tienen un uso más defensivo con ilusionismo y otros más ofensivo con magia de batalla. Aunque también hemos visto un maguito en Grifo Imperial, ¿os acordáis? Con, con ese doppelganger de ilusionismo y esa espada mata dragones, que también es un combo bastante interesante. Yo diría que el combo más gracioso que hemos visto en este análisis de listas. Así que por aquí tenéis a dos ingenieros obligatorios, un mago nivel 4 obligatorio y luego podéis elegir. Lleváis un general en grifo, que sería mi opción, grifo imperial, recordar, o capitanes o maestres para potenciar esas caballerías. Luego hay una estructura bastante diversa, eso sí. Hay algunos que funcionan mejor con bloques, un bloque de tropas estatales grandes para aguantar, pero la mayoría de ejércitos tienen un poco de todo. Tenéis bloques, tenéis caballerías pesadas, tenéis unidades de disparo, unidades de apoyo para redirigir con arqueros o ballesteros pequeñitos, incluso unidades de caballerías ligeras. Normalmente los puntos están muy repartidos, no veréis una unidad muy cara, como ocurre con otros ejércitos, como vimos por ejemplo con enanos o como vimos con guerreros del caos, con ese dragón de 600 y pico puntos, que era pues algo durísimo, pues aquí no. Aquí lo más caro que vais a ver es un grifo imperial de 300 puntos con un general del imperio y poco más. Lo demás todo es baratito. Tenéis cosas de 100, de 200, de 300 puntos y la idea es jugar con diferentes tipos de unidades que cumplen roles diferentes sobre la batalla. Por esto, yo cuando hice el vídeo de, si no lo habéis visto, de cómo empezar en Warhammer Tour War y no morir en el intento, analicé todos los ejércitos que había y le di un puntito más de dificultad a Imperio. ¿Por qué? Porque es verdad que sobre el papel parece sencillo de usar, pero es que tenemos tantos tipos de unidades diferentes que para ganar las partidas necesitamos que todas funcionen un poco bien. Y para que todas funcionen un poco bien tenemos que tener muy claro qué rol cumple cada una. Entonces, por ahí yo creo que es un poco más difícil que algunos otros ejércitos. En general es un ejército defensivo. Tenemos bastantes unidades de disparo y máquinas de guerra en general. Y nuestra idea es desgastar al enemigo lo máximo que podamos a distancia. Una vez llegue, con nuestras caballerías, nuestros tanques a vapor o con ese grifo imperial, vamos a intentar hacerle daño. Pero nuestra idea principal es en los primeros turnos intentar desgastarlo a distancia, tanto con magia o con unidades de proyectiles. Luego, nuestra espada, nuestra unidad fuerte, si en otros ejércitos eran las infanterías, por ejemplo, de orcos negros o el spam de carros pesados, en Bretonia eran esos Pegasos, esos caballeros del Grial, en Caballeros del Caos era el dragón del caos, aquí es la caballería. Nuestra unidad que va a hacer daño es o la unidad de semigrifos o el tanque a vapor. Principalmente, ¿qué se usa? Una unidad de semigrifos muy fuerte, acompañada de caballería pesada como opción básica. O el tanque a vapor, un poco sobre gustos, o las dos. Esta va a ser con lo que nosotros hagamos daño. Todo lo demás va a ser unidades para desgastar, para mermar al enemigo, y cuando llegue vamos a cargar con esos semigrifos, vamos a cargar con esas caballerías pesadas para intentar hacerle daño. ¿Vale? No hay otra opción. No os hagáis ejércitos de infanterías de élite que peguen porque no funcionan demasiado bien en esta edición de The Old War. Confío en que mejoren en el futuro. Luego, el tema de artillería, pues fuerte presencia, por no decir obligatoriedad. Todas las listas llevan varios cañones y varios Hellblaster. Yo empezaría con 2-2-2. Dos ingenieros, dos Hellblaster, dos cañones. Y a partir de ahí iría confeccionando la lista. Yo creo que eso os puede dar
bastante éxito. Si queréis ser más conservadores, pues yo un cañón no me quitaría, es decir, los 2 cañones los obligatorios, quizá me quitaría un Gel Blaster. Y luego, en resumen final, el tema de ejércitos de infamia, pues bueno, las órdenes de caballería no se utilizan, ya que no pueden usar ningún tipo de mago, así que a menos que vayáis a hacer alguna batalla transfundística, pues no merecen la pena. Y la lista de null solo se utiliza como gunline, con spam de batidores y con el combo que os explico, con anti-agilidad. Saliendo de ahí, es mucho mejor el ejército estándar de Imperio, ya que tenemos magos de nivel cuarto y es mucho más completo. Y hasta aquí las conclusiones de Imperio. Creo que ha sido un vídeo completito. Hemos analizado muy en profundidad todo. Creo que tanto jugadores nuevos como intermedios este vídeo os puede ser de utilidad. Para los jugadores que seáis más avanzados o que seáis main de Imperio, cualquier tip que queráis dar en los comentarios, pues lo agradezco, porque yo no soy jugador main de Imperio, entonces quizá alguna cosa se me ha escapado o he metido la pata en alguna información. Os animo a que me lo digáis abajo y ilustremos al resto de jugadores. Y por lo demás, pues nada, animaros a, como ya os he dicho, a comentar el vídeo, darle like, suscribiros. Y nada, y estoy aquí para todo lo que comentéis. Ya os dije que prometí que os contestaría y también he prometido que haré estos informes del resto de ejércitos. Hemos acabado Imperio. El siguiente que toca son Altos Elfos. Ya sabéis que soy main de enanos y no tengo mucho cariño por los Altos Elfos, pero intentaré que sea lo más completito posible. Analizaremos también sus ejércitos, sus listas. Es un ejército que en la esfera competitiva le va bastante bien, así que estar bastante atentos si os gustan los orejones. Y nada más, os insto a seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo tocho de estos, en estos analizando en profundidad, que cada vez pues, son más completos. Espero que el último no dure 3 horas porque me voy a quedar sin voz a este ritmo. Y nada, nos vemos. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo y que vaya muy bien.